Capítulo 157. Llegada de las dos poderosas tribus. Entra, dijo Shenji solemnemente. La tapa de la tienda se alzó y un explorador entró corriendo, arrodillándose sobre una rodilla, y diciendo con urgencia: Comandante de Legión, señor, los informes que han llegado desde el frente dicen que 2 de los regimientos del Imperio Gonzhou ya han entrado en nuestras fronteras. Sin embargo, se están enfrentando a una fuerza desconocida y ambos bandos están en medio de la batalla. Al oír tal noticia, Shenji se sorprendió. ¿Fuerza exterior? ¿Desconocida? ¿Qué podría ser esa fuerza? ¿De dónde es? Lo siento, señor, no lo sé. Estos forasteros parecen ser extremadamente valientes. Actualmente se encuentran en una posición defensiva, y aunque están enfrentando a 2 regimientos del Imperio Gonzhou, en realidad todavía no han sido atacados. Además, parecen tener muchos carros grandes en remolque y por su apariencia parece que podrían estar emigrando. Un pensamiento repentino se apoderó del corazón de Zhou Weiqing, y su expresión cambió mientras gritaba involuntariamente: ¡Oh, no! ¿Podrían ser ellos? Justo en ese momento, una voz encantadora y molesta resonó desde afuera: «Sal de mi camino, o no me culpes si te golpeo hasta la muerte». Heier. Zhou Weiqing ya no tenía tiempo para preocuparse por Shenji, corriendo fuera de la tienda inmediatamente, solo para ver a Shan Guanfei tratando de forzar su entrada, pero siendo bloqueado por un grupo de los guardias personales de Shenji. A estas alturas ya había derribado a algunos de ellos y se dirigía hacia él. Al ver a Zhou Weiqing, Shan Guanfei inmediatamente gritó con urgencia: «Pequeño gordito, las cosas no son buenas. Las tribus de Ma Kun y Crow han llegado a nuestro anterior campamento del Batallón Inigualable para buscarnos y se encontraron a los 2 regimientos de vanguardia de los ejércitos del Imperio Gonzhou. Ambas partes ya han comenzado a luchar. Acabamos de recibir noticias de eso y rápido, piensa en algo». La conjetura de Zhou Weiqing había sido correctamente acertada, pero definitivamente no estaba contento ya que frunció el ceño. Esos eran 2 regimientos después de todo, y no era un campo de batalla que habían preparado como en su lucha anterior, ni podían luchar y retirarse al mismo tiempo como en el caso anterior si querían rescatar a las 2 tribus. Luchar hasta el final era la única opción si querían rescatarlos. Sin embargo, incluso descartando la posibilidad de refuerzos por parte del Imperio Gonzhou, acabar con 2 regimientos enemigos completos definitivamente no era una tarea fácil. Después de un breve momento de reflexión, una mirada resuelta cruzó la cara de Zhou Weiqing. Al mismo tiempo, Shenji había salido de la tienda, haciendo señas a sus guardias personales para que se retiraran antes de dirigirse a preguntar: «Comandante del batallón Zhou, ¿qué pasa?». Zhou Weiqing respondió solemnemente: «Las fuerzas desconocidas que están rodeadas por las fuerzas del Imperio Gonzhou de las que hablaba el informe son mis hombres del batallón Inigualable. Comandante de Legión Shenji, ¿puede prestarme por favor 5000 caballos de guerra?». Viendo la aguda mirada de Zhou Weiqing, Shenji no pudo evitar sentirse sorprendido. ¿Hombres del batallón Inigualable? ¿Aquellas fuerzas externas desconocidas pertenecían al batallón Inigualable? ¿Carros de remolque? ¿Qué está pasando? Aún más, Zhou Weiqing solo le estaba pidiendo caballos de guerra, no las tropas para hacer el rescate. «Las cosas son extremadamente urgentes, comandante de Legión, Shenji». Zhou Weiqing se dirigió de nuevo con urgencia. De repente, se había dado cuenta de que era realmente imposible el no tener caballos de guerra. A pesar de que su objetivo para los soldados del batallón Inigualable era equiparlos con alas consolidadas, con su nivel de cultivo, era imposible para ellos volar por largos periodos de tiempo, incluso si ahora todos estaban equipados con ellas. Parece que tendrían que cuidar de ese descuido y empezar a preparar caballos de guerra para todo el batallón Inigualable. Shenji frunció el ceño con fuerza y dijo: «Comandante de batallón Zhou, no es poca cosa movilizar a 5000 caballos de guerra. Incluso para mí, tengo que obtener el permiso de arriba. ¿No sabes que salvar vidas es como apagar un incendio? La urgencia es de suma importancia. ¿Qué pedir un permiso de mierda? Vamos». Zhou Weiqing estaba extremadamente furioso, tirando de Shan Guanfei y volteándose para irse al instante. Wei Feng los siguió muy de cerca mientras se precipitaban hacia el batallón Inigualable. Los guardias personales circundantes de Shenji no podían dejar de mirar en shock, con los ojos muy abiertos. ¿Qué clase de comandante de batallón era ese? Incluso se atrevía a regañar al comandante de legión de esa manera. Shenji también estaba enojado por los gruñidos de Zhou Weiqing, pero después de todo era un sabio comandante de toda una legión, y rápidamente se calmó. Inmediatamente llamó a su caballo de batalla, dirigiéndose personalmente a la sede del ejército del noroeste para informar de la situación. «Y
En el otro lado, cuando los tres se apresuraron hacia el batallón inigualable, Zhou Weiqing le preguntó a Wei Feng: «Viejo Wei, ¿cuántos caballos de guerra tenemos?» Wei Feng trataba todos los asuntos internos del batallón inigualable y sin vacilar respondió: «Tenemos 18 caballos demonios fantasmas y unos 600 caballos de guerra comunes». Al oír esas palabras, Zhou Weiqing recibió una agradable sorpresa. «¿Tantos?». Wei Feng respondió: «Originalmente, nos las arreglamos para obtener más de 100 caballos de guerra del 16º regimiento. Además, después de eso, varias veces cuando el señor Muen y Luo Kedi fueron a requisar recursos del intendente, lograron conseguir caballos de guerra unas pocas veces». «¿Unas pocas veces?». «Esos eran casi 500 caballos de guerra». El par de pícaros de la unidad de arco celestial verdaderamente estaban a la altura de su nombre. «Eso es genial. Cuando volvamos, inmediatamente da las órdenes y prepárense para salir. De todas las compañías, quiero que los líderes de compañía principales, líderes de compañía ordinaria, vicelíderes de compañía y todos los oficiales se reúnan. Todos los soldados del batallón inigualable con alas consolidadas también deben prepararse completamente, con suficientes flechas y jabalinas, antes de reunirse. Nos iremos tan pronto como se preparen. Big Bro Wei, personalmente los guiaré como una vanguardia rápida, y quiero que lleves al resto de los hombres a que nos apoyen lo más rápido posible». Con el fin de apresurarse al rescate de la tribu Cuervo de Oro y la tribu Berserker, Zhou Weiqing ya no podía sentarse y hacer un plan perfecto con todos los detalles trazados. Aunque había querido entrenar a su batallón inigualable recién reabastecido y equipado en una lucha contra los ejércitos del Imperio Gonzhou, no había esperado que la lucha llegara tan pronto y con tanta urgencia. Nota: anteriormente, la tribu de Markun fue traducida como tribu Titán, por una cuestión de gustos. A partir de ahora va a seguir con su nombre original. Berserker. Wei Feng accedió rápidamente. Tan pronto como regresaron al batallón inigualable, las órdenes fueron transmitidas inmediatamente. La velocidad de preparación fue extremadamente impresionante, y solo pasaron apenas 15 minutos antes de que todos los guerreros que Zhou Weiqing había pedido se reuniesen. Después de un periodo de entrenamiento tan largo, esos soldados rufianes estaban ansiosos de pelear, y en este momento, estaban impacientes por probar los frutos de su entrenamiento. Los soldados más antiguos ya habían dicho a los más nuevos acerca de cómo la batalla de su batallón inigualable siempre estaba dirigida a tener 0 pérdidas. Esta era una gran oportunidad para que hicieran una fortuna. Esto era especialmente cierto ahora, ya que antes de entrar en los tiempos de batalla, los ejércitos del noroeste habían hecho el anuncio de que una vez que la batalla comenzara, una sola cabeza de un soldado bestia valía 10 de oro en recompensa. Zhou Weiqing estaba de pie en el espacio abierto central del campo del batallón inigualable esperando a que sus hombres se reunieran. Cuando recibió las noticias, solo tenía preocupación y urgencia en su corazón. Sin embargo, ya se había calmado. Su carácter siempre había sido bastante emotivo, pero nunca perdería de vista la lógica debido a las emociones. Ese era también el porqué uno de sus primeros planes había sido crear la fuerza aérea del batallón inigualable, para equipar eventualmente a todos sus soldados con las alas consolidadas. Tan pronto como se encontraran con poderosos enemigos más allá de su poder, por lo menos tenía la confianza de que serían capaces de retirarse con seguridad. Comandante del batallón. Wei Feng rápidamente se acercó a él y le dio un saludo. Informando: la primera compañía principal está plenamente reunida, las 500 tropas de la Fuerza Aérea. Por favor, dé las órdenes. Aunque los oficiales habían tratado de dividir a las tropas para que todas las compañías principales tuvieran una fuerza relativamente igual, después de una discusión, decidieron concentrar la Fuerza Aérea en la primera compañía principal, por lo menos por el momento. Eso les permitiría estar mejor dirigidos en una pelea. Zhou Weiqing asintió con la cabeza y dijo: «Todo el mundo monten, prepárense para salir». Wei Feng respondió: «Sí, señor». Sin embargo, no pasó las órdenes inmediatamente, sino que bajó la voz y preguntó: «¿Quieres llamar a la unidad de fuerzas especiales también?». Esta unidad estaba totalmente compuesta de maestros de joyas celestiales y maestros de joyas elementales, en su mayoría de joyas elementales, y estaba bajo el control personal de Wei Feng y los otros arqueros de la unidad de arco celestial. Actualmente son algo más de 200 hombres. Zhou Weiqing sacudió la cabeza y dijo: «No hay necesidad, llévalos junto con las fuerzas principales para respaldarnos. Estimo que se puede establecer una emboscada sobre Xin Li de donde está la batalla actual. No avancen demasiado lejos, pero tampoco demasiado poco. Tendrán que moverse lo más rápido posible después de nosotros. Si avanzaban demasiado, los pondrían en riesgo de ser rodeados y llevados por sus enemigos.
Sin embargo, si no estaban lo suficientemente lejos, y demasiado cerca del campamento de los ejércitos del noroeste, los enemigos podrían no perseguirlos. En realidad era un equilibrio difícil. Después de dar esas sencillas instrucciones a Wei Feng, Zhou Weiqing montó su propio caballo demonio fantasma de un solo cuerno. El resto de las potencias del batallón inigualable y la primera compañía principal también montaron sus caballos y salieron galopando del campamento hacia la frontera norte. Esta vez, se podría decir que todas las fuerzas superiores del batallón inigualable habían seguido a Zhou Weiqing. Shang Wanfeier, Lin Tianao, los 7 arqueros divinos de la unidad de arco celestial, así como todos los líderes de compañía principal, líderes de compañía y otros oficiales. Los únicos oficiales que él no trajo eran los líderes de escuadrón, y la única razón para eso era porque temía que Wei Feng tuviera problemas para controlar el ejército entero si lo hacía. El actual batallón inigualable tenía 5 compañías principales y una unidad de fuerzas especiales, por lo tanto, la cantidad de 6 líderes de compañía principal y 27 líderes de compañía. Estos oficiales estaban generalmente por lo menos en las 6 joyas físicas o superior, con algunos maestros de joyas celestiales como Lei Si. Podría decirse que estos eran los pilares absolutos de todo el batallón inigualable. Incluyendo a las fuerzas más elitistas de la primera compañía principal, los 500 hombres cuyas habilidades de combate podrían decirse que eran al menos un tercio del poder del batallón inigualable. Zhou Weiqing no molestó a su maestro que estaba cultivando en su tienda. Dejando de lado el hecho de que Lon Xilla ya había aclarado previamente que no se uniría a tales peleas, encontraría vergonzoso tener que pedir ayuda a su maestro en este asunto. Desde el momento en que los exploradores del batallón inigualable habían enviado noticias, hasta el tiempo en que Zhou Weiqing llevó a sus hombres a cabo, apenas había tomado una hora. Alrededor de 15 minutos después de que los 500 miembros de élite se hubieran ido, el resto del batallón inigualable empezó a moverse bajo el mando de Wei Feng, dirigiéndose firmemente hacia el norte. El fuerte y estricto entrenamiento diario llegó a un gran uso aquí, pues los hombres se reunieron rápidamente y en formaciones limpias, casi incomparables con los otros regimientos de la séptima legión. Podría decirse que el batallón inigualable ya había crecido para ser la tropa más fuerte en todos los ejércitos del noroeste. Y, en la séptima legión, Shen He se apresuró a regresar a su cuartel general y rápidamente envió la orden a todas las tropas de caballería ligera y pesada dentro de su legión para reunirse y prepararse para la batalla. Cuando había informado de las noticias a la sede del noroeste, había recibido un regaño por parte de su maestro y padrino. Había sido una gran oportunidad para conceder un favor al batallón inigualable y volver a su lado bueno, y él no lo había agarrado inmediatamente. Los ejércitos del Imperio Gonzhou todavía no habían atacado completamente, y esos eran simplemente un ataque de sondaje. Además, ¿quién sabría quiénes eran esas personas que Zhou Weiqing había mencionado? ¿Y si vinieran del Palacio Extensión del Cielo? Como tal, tan pronto como Shen He regresó a su legión, rápidamente envió órdenes para que sus tropas de caballería se reunieran. Las tropas de la séptima legión estaban bien preparadas y tenían alrededor de 10.000 soldados de caballería ligera, y también había 4 batallones de caballería pesada. Las tropas de caballería totales eran 14.000 hombres, al menos 30% más que la mayoría de las legiones. Además de la séptima legión, el comando del ejército noroeste también despachó a 5 regimientos de la octava legión a las líneas de frente como respaldo. Sin embargo, cuando la caballería de la séptima legión se reunió y comenzó a moverse, la infantería del batallón inigualable ya había salido hace más de 2 horas. Mientras Zhou Weiqing y su vanguardia continuaban galopando, continuó recibiendo informes de los exploradores de la primera línea. La tribu Cuervo de Oro y la tribu Berserker habían venido verdaderamente en una mala época. Aunque las dos no eran tribus grandes, sumadas aún contaban con más de 10.000 personas. Habían llegado desde el Imperio Feili a través de la frontera entre los imperios Hanzhou y Songtian, con casi 1 millar de carros de caballos en remolque con todas sus pertenencias. Cuando llegaron al antiguo campamento del batallón inigualable, se habían encontrado, por desgracia, con los 2 regimientos de vanguardia del Imperio Hanzhou. Los 2 regimientos eran el regimiento Lobo Salvaje compuestos por soldados de la caballería Lobuna, y el segundo era el regimiento Unicornio, aún más fuerte. Ambos eran poderosas tropas de caballería y su intención original al entrar en el área era barrer la zona fronteriza de los exploradores y enemigos de Songtian, preparando el camino para que el ejército principal se moviera. Sin embargo, la tribu Cuervo de Oro y la tribu Berserker había sido demasiado grande y obvia como blanco, especialmente con tantos carros en remolque. Para los 2 regimientos, era como un enorme pedazo de deliciosa carne colgando delante de ellos, y ¿cómo podrían resistirse?
Naturalmente, entraron al ataque, haciendo pleno uso de su velocidad y movimiento, rodeando rápidamente a las dos tribus. El batallón inigualable tenía algunos exploradores en la zona, inmediatamente se dieron cuenta de que las cosas iban mal y rápidamente enviaron a los hombres de regreso para pedir ayuda. De hecho, las cosas no iban bien. Big Bro Wei, ¿sabes algo sobre el regimiento unicornio? So Wei King preguntó a Wei Feng. La expresión de Wei Feng era grave y solemne mientras decía: el regimiento de la tribu unicornio es extremadamente poderoso. En términos de velocidad, no son menos que las tropas de la Armada Lobuna, pero en términos de capacidad de combate, las superan. Los unicornios son parecidos a tu caballo demonio fantasma, pero son aún más grandes. Cada unicornio tiene un talento innato de deslizamiento. Aunque no son realmente capaces de volar, esas potentes bestias son capaces de deslizarse en el aire durante unos 100 metros, utilizando las pequeñas alas que tienen a sus espaldas. Los hombres unicornio también son conocidos como los hombres bestias con la habilidad de combate más grande, más fuerte que los hombres lobos y extremadamente expertos en el uso de largas lanzas a caballo. La carga en planeo de las tropas de la Armada Unicornio es tan poderosa que incluso la caballería pesada de nuestros ejércitos son incapaces de soportarlo completamente. Además, también son arqueros expertos y mucho mejores en acosar que incluso las tropas de la Armada Lobuna. En todo el Imperio Gonzou, las tropas de la Armada Unicornio se encuentran entre la élite absoluta, y son solo 2 regimientos. Nunca esperé que nos encontraríamos con uno de ellos tan temprano. ¿Unidades de arqueros? Al escuchar eso, So Wei King frunció el ceño una vez más. Eso significaría que incluso la fuerza aérea del batallón inigualable no estaría absolutamente segura. Sin embargo, no tenía otra opción que rescatar a la tribu Cuervo de Oro y a la tribu Berserker. En este punto, solo podía esperar que las dos tribus fueran lo suficientemente poderosas como para aguantar, y solo trabajando con ellas podría tener la oportunidad de repeler a 2 regimientos enemigos y retirarse a salvo. 200 li no eran nada a los ojos de la rápida caballería, y 2 horas de rápido galope aseguraron que llegaran a su destino. A lo lejos, los sonidos de combates, los choques de metal entre sí y la intención de matar en el aire, llenaron la atmósfera. El caos de la batalla en la distancia estaba claro, pero no podían ver nada con seguridad. Batallón inigualable, prepárense para la batalla. Recuerden conservar su energía celestial. So Wei King gritó en voz alta. A medida que se acercaban, cuando So Wei King finalmente pudo ver el campo de batalla real. No importaba si era él, o los otros soldados del batallón inigualable, estaban absolutamente sorprendidos. La lucha no era en la ladera original en la que el batallón inigualable había acampado una vez. La tribu Cuervo del Oro y la tribu de Titanes no se habían molestado en retirarse a la red de túneles que el batallón inigualable había cavado, en vez de eso, estaban completamente rodeados por los 2 regimientos del Imperio Gonzou en las vastas llanuras abiertas. Sin embargo, la razón por la cual el batallón inigualable estaba tan sorprendido era porque desde el punto de vista de la situación en el campo de batalla, ambos lados estaban prácticamente encerrados en un estancamiento, y no siendo aplastados por el ejército del Imperio Gonzou como se esperaba. Shang Wanfei le dijo a So Wei King: voy a seguir adelante y explorar un poco primero. Mientras decía eso, abrió sus alas y se disparó hacia el cielo. El campo de batalla era extremadamente desordenado, era casi imposible para ellos mirar claramente desde su perspectiva y dirección, y solo podía ver que la lucha por delante era violenta y feroz. En cuestión de momentos, Shang Wanfei había regresado. So Wei King se sorprendió al ver un shock en su rostro. La tribu Cuervo de Oro y la tribu Berserker juntaron todos sus carros, con sus viejos, mujeres y niños reunidos y ocultados en el círculo interno de los carros. Los guerreros de ambas tribus suman alrededor de 4.000 o más, rodeando a los carros de caballos mientras luchan contra los ataques del ejército del Imperio Gonzou. Sin embargo, parece que sus lesiones y muertes no son altas y sorprendentemente, parece que las tropas de la Armada Lobuna y de la Armada Unicornio en realidad tienen mayores bajas. Las capacidades de lucha de ambas tribus son de hecho impresionantes. Ella describió rápidamente la situación. Para que Shang Wanfei realmente los alabara tanto, uno podría seguramente imaginar que la tribu Cuervo de Oro y la tribu Berserker realmente la habían impresionado y habían dejado un sello en su mente. Al escuchar sus palabras, So Wei King estaba muy contento. Inmediatamente, aprovechó la oportunidad y llamó a sus hermanos Batallón Inigualable. Hermanos, nuestros camaradas están siendo rodeados y atacados por los ejércitos del Imperio Gonzou. No voy a hablar de nada más, pero permítanme decirles que la tribu Cuervo de Oro y la tribu Berserker están llenas de innumerables bellezas. Por el bien de nuestras bellas compañeras, preparen sus arcos consolidados.
Escuchando las palabras de Zhou Weiqing, Shang Wanfei casi vomitó una bocanada de sangre. ¿Qué clase de discurso motivacional antes de la batalla era ese? Sin embargo, para su sorpresa, al oír las palabras de Zhou Weiqing, todos los soldados del batallón inigualable gritaron emocionados, y su espíritu de lucha se elevó al máximo. La comprensión de Zhou Weiqing sobre la naturaleza humana fue aprendida de Nguyen, y tal discurso motivacional era quizás muy diferente y extraño, y nunca habría funcionado en ninguna unidad ordinaria del ejército. Sin embargo, el batallón inigualable era demasiado diferente. Estos soldados rufianes no habían sentido el tacto de una mujer en un largo tiempo, y tal vez incluso un animal hembra podría excitarlos, ni hablar al oír sobre las camaradas. Mujeres, tal término era, tal vez, mucho más importante para ellos que el oro. Hua Feng gritó: formación de batalla de línea única. Normalmente, Zhou Weiqing no participaba en el entrenamiento de las tropas, y, naturalmente, no fue él quien dirigió directamente la batalla. La primera compañía principal era verdaderamente la más fina de las élites del batallón inigualable, y no solo por su fuerza, con cada uno de ellos por lo menos en la etapa de 3 joyas o superior. Estimulando sus caballos de guerra, los 500 soldados se acomodaron rápidamente en su formación de una sola línea. En el otro lado, los 2 regimientos del Imperio de Guangzhou habían descubierto a las más de 500 tropas de caballería que avanzaban hacia ellos. Sin embargo, ellos siempre habían mirado hacia abajo a las tropas del Imperio Songtian, y su única reacción fue enviar a 200 hombres de la compañía de la Armada Lobuna para que se separaran y cargaran contra la tropa de Zhou Weiqing. Podría decirse que las tropas del Imperio Guangzhou contra la que el batallón inigualable tenía más experiencia en la lucha eran exactamente los soldados de la Armada Lobuna, y tenía mucha experiencia en enfrentarlos. Ninguno de ellos estaba aturdido en pánico, en su lugar sintieron emoción. Arcos consolidados, prepárense. La voz de Hua Feng no era fuerte, pero todos los soldados del batallón inigualable podían escucharla claramente. 500 arcos consolidados se tensaron al mismo tiempo, e hilera tras hilera de flechas con punta de titanio brillaban fríamente a la luz del sol. Cuando los enemigos entraron en el rango de 500 yardas, Hua Feng finalmente dio la orden de disparar. Los silbidos agudos vibraron a través de todo el campo de batalla. Los arcos consolidados con el arco Overlord como un modelo básico mostraron su poder una vez más en el campo de batalla, sus gritos inquietantes causaron que todo el campo de batalla se congelara momentáneamente. Una serie de golpes sonaron cuando las flechas se encontraron con la carne, y pudieron ver claramente una nube de sangre subir en el aire junto con explosiones mientras el efecto explosivo de los arcos consolidados entraba en vigor. 500 hombres atacaron al mismo tiempo, pero no hubo confusión ni desorden. Una flecha dirigida a los hombres bestias, una flecha dirigida a los lobos de guerra. Después de una sola ronda, los 200 soldados de la Armada Lobuna que cargaban hacia ellos fueron reducidos a solo una docena. Estos restantes eran muy afortunados, algunos de los soldados más poderosos o oficiales de mayor rango entre los soldados de la Armada Lobuna. Maestro Hua Feng, tú te ocuparás del comando aquí. Voy a estar adelantándome para contactar a las 2 tribus. Zhou Weiqing rápidamente le dijo a Hua Feng antes de estimular a su caballo demonio fantasma de un solo cuerno, cargando hacia la docena de soldados restantes de la Armada Lobuna. Esos pocos rezagados restantes no eran dignos de que los soldados del batallón inigualable dispararan otra ronda. Los sonidos estridentes llamaron inmediatamente la atención de los 2 regimientos del Imperio Guangzhou, y cuando vieron a las 2 compañías de soldados de la Armada Lobuna casi aniquiladas tan fácilmente, quedaron absolutamente sorprendidos. Al mismo tiempo, Zhou Weiqing no cargó adelante solo. Shang Wanfei y Lin Tianao lo flanquearon a cada lado respectivamente, cargando juntos simultáneamente. Y, mientras tanto, el líder de la primera compañía principal, Lei Si, ahora estaba en un humor relativamente bueno. Eso era porque, mientras disparaban sus flechas, había recibido un mensaje de Zhou Weiqing. Mientras su actuación en la pelea de hoy fuese satisfactoria, él lo liberaría del sello. Y 3 caballos demonios fantasmas, formando una minúscula formación triangular mientras avanzaban. La docena restante de soldados de la Armada Lobuna eran sin duda los más poderosos entre las 2 compañías, y aunque vieron a sus compañeros caer como el trigo cosechado ante sus ojos, no tenían miedo. En vez de eso, gritaron su canto de activación totémica Batulu, mientras cargaban hacia el trío entrante. El equipo de Zhou Weiqing no se detuvo, y ambos lados parecían pasar del otro sin ningún contacto. Incluso con la visión de Hua Feng, no fue capaz de ver lo que había sucedido, pero momentos después de que los 2 lados se hubiesen cruzado, la docena de soldados de la Armada Lobuna y sus lobos de guerra cayeron al suelo y muertos.
Shang Wanfei estaba al lado de Zhou Weiqing, y actualmente su corazón se encontraba lleno de sorpresa. Había estado muy cerca de él, y había podido observar todo con claridad. Justo antes de que ambos lados se hubiesen cruzado, Zhou Weiqing había dicho una línea sencilla: déjamelos. Al momento siguiente, Shang Wanfei había visto muchas pequeñas y largas hojas de viento surgir de la nada, justo enfrente de cada uno de los soldados de la armada lobuna y sus monturas. A pesar de que había dos maestros de joyas en el lado del enemigo, ninguno de ellos fue capaz de reaccionar a tiempo, y su dura piel también fue incapaz de defenderse de eso en lo absoluto. Hojas de viento altamente comprimidas, y esa es la habilidad consumada que el emperador celestial de los 6 supremos le enseñó. Shang Wanfei pensó para sí misma. Pequeño gordito ha crecido mucho más fuerte, e incluso yo no soy capaz de conocer realmente su fuerza ahora. Los regimientos del Imperio Gonzhou reaccionaron extremadamente rápido. Tan pronto como vieron que sus dos compañías habían sido tan fácilmente asesinadas, se dieron cuenta de que los soldados de caballería entrantes no debían ser tratados con facilidad. Varios gritos que Zhou Weiqing no pudo entender sonaron, y un batallón entero de soldados de la armada unicornio giró de inmediato y empezó a cargar hacia el trío. Ambos bandos se apresuraban hacia el otro a velocidades vertiginosas, y la brecha entre ellos se cerró casi al instante. Esta era la primera vez que Zhou Weiqing había visto a las tropas de la armada unicornio. Las bestias unicornio no podían ser descritas como caballos, sus cuerpos eran masivos y musculosos, especialmente sus áreas de los hombros, tensas y con músculos lisos. El cuerno en sus cabezas era de casi un ki de largo, y la base tan gruesa como el puño de un adulto, el extremo agudo y puntiagudo, parecía extremadamente mortal. Por su primera apariencia, se parecían bastante al caballo demonio fantasma de un solo cuerno de Zhou Weiqing, aunque no tenían las escamas. Sin embargo, debajo de sus costillas, había 2 alas de 1 metro de largo. Los hombres unicornio tenían alrededor de 1,9 metros de alto, vestidos con una pesada armadura negra y lanzas de 3 metros de largo en sus manos. Mientras ambos bandos estaban a punto de alcanzarse una vez más, de repente entre la armada unicornio, una docena o más de ellos aceleraron con un estallido abrupto. Al instante siguiente, la docena de tropas enemigas saltaron y ascendieron hasta los cielos, sus alas se extendieron mientras cargaban salvajemente hacia el trío de Zhou Weiqing. Como ahora tenían la ventaja de un terreno elevado ya que descendía sobre ellos, su velocidad había aumentado a más del 50%. Apoyados por la poderosa inercia de la carga, se precipitaron hacia el trío con una fuerza ya indomable. La bestia unicornio en el frente era extremadamente masiva, más grande que sus parentescos por una brecha considerable. Incluso su jinete encima de él era mucho más musculoso y bien construido que los otros, aunque Zhou Weiqing y los otros eran actualmente incapaces de ver cualquier joya de poder alrededor de sus muñecas. Zhou Weiqing levantó las manos, los 2 martillos legendarios brillaron y aparecieron a su alcance, junto con el color dorado oscuro del aura protectora. Su caballo demonio fantasma de un solo cuerno parecía ser provocado por las monturas opuestas, y también aceleró abruptamente sin que lo incitaran, haciendo que Zhou Weiqing se liberara de la formación triangular y cargarse justo delante. El líder de los hombres unicornio apuntó la lanza en su mano directamente hacia Zhou Weiqing. En el instante en que parecía que los dos chocarían, su lanza repentinamente retrocedió medio metro. Por lo visto, era como si quisiera evitar un choque directo con los martillos de Zhou Weiqing. Al mismo tiempo, Zhou Weiqing pudo oírlo claramente gritar algo, haciendo que él y su bestia unicornio se iluminaran de un blanco brillante, antes de que la larga lanza en sus manos saliese disparada como un relámpago una vez más. Zhou Weiqing estaba secretamente sorprendido en su corazón. Ese líder realmente tenía sus propios talentos únicos. Sin embargo, aunque estaba pensando eso, no le impidió contrarrestar al instante. El martillo de la cara llorosa en su mano derecha golpeó hacia arriba en un simple arco, sin ninguna habilidad activada. En términos de una competición de fuerza directa, Zhou Weiqing nunca había tenido miedo de nadie, aunque fuera un choque contra alguien con un nivel de cultivo más alto. Como sucesor del conjunto legendario Odio a la Tierra sin empuñadura, una vez que pudiera llevar todo el set, definitivamente sería la persona más fuerte en todo el mundo, al menos en términos de pura fuerza física. Incluso el dios celestial de la montaña celestial de la nieve no sería capaz de compararse con él en ese aspecto. En el campo de batalla, a veces la fuerza física pura era más eficaz que la habilidad marcial, ya que era más rápido y directo. Clan, otro fuerte sonido resonó cuando las dos potencias se enfrentaron. El hombre unicornio tenía absoluta confianza en su fuerza física, pero sintió repentinamente que el agarre de sus manos se calentaba cuando un poder masivo golpeó con fuerza su lanza a un lado. A continuación, otro martillo se estrelló salvajemente, golpeando fuertemente hacia la cabeza de su amada montura unicornio.
Aunque los martillos legendarios dobles de Soul-King eran uno falso y uno real, su mayor poder era el hecho de que podían ser intercambiados a voluntad. Mientras no los usara al mismo tiempo, era casi imposible decir que uno era falso y uno era real. Incluso si el enemigo tenía conocimiento previo, tampoco sería fácil ver la verdad del asunto. Soul-King había utilizado su primer golpe de martillo para mover la lanza de su enemigo a un lado, antes de aplastar con el segundo martillo, cambiándolo a su forma real y ponderada antes de que golpeara realmente. Aunque el cuerno de la bestia unicornio era extremadamente resistente, ¿cómo podría aguantar un golpe del martillo de Soul-King? Un ruido repugnante, y toda la cabeza del unicornio junto con su cuerno explotó como una sandía que se partía. Las manos del jinete habían sido heridas por el golpe anterior, y la muerte de su montura y su propia inercia le hicieron avanzar incontrolablemente. Con otro golpe de su martillo, Soul-King terminó con su vida a través de un método increíblemente fácil. El choque era aparentemente complicado, pero todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos cuando los dos cruzaron caminos. Por otro lado, el estilo de lucha de Shen Wanfei era muy diferente al de Soul-King. Cuando ambos lados se encontraron, sus piernas se engancharon en la montura de su caballo, y todo su cuerpo se inclinó hacia el frente mientras su par de garras consolidadas aparecían, brillando con una luz fría. El hombre unicornio que enfrentó tenía una habilidad de combate bastante decente, pero por desgracia, en comparación con ella, la diferencia era demasiado grande. Una ráfaga de imágenes remanentes de la garra apareció, y todo lo que podía verse era la salpicadura de sangre. En cuanto a Lin Tianao, su estilo de lucha era el más simple. Una rápida armadura de roca, cubriéndolo junto a su montura con una infusión fresca de energía celestial. Justo así, continuó galopando de frente, golpeando violentamente a su oponente. No importaba si era el jinete enemigo o su unicornio, ambos fueron enviados al suelo, con los huesos rotos y en un desorden. Los tres, con Soul-King en el centro, galopando con sus martillos, como si pudiera derribar 10.000 hombres solo. Sus flancos estaban custodiados respectivamente por Shen Wanfei y Lin Tianao, y al igual que una lanza, pasaron directamente a través del batallón de la Armada Unicornio. La carga de las tropas de caballería era extremadamente rápida, especialmente para poderosas bestias celestiales como los unicornios, y ellos también estaban en una perfecta formación triangular. Por desgracia, su formación fue rápidamente aplastada por el trío de Soul-King, ya que los tres pasaron por toda la formación. El primero que había sido asesinado por Soul-King era el comandante de este batallón de la Armada Unicornio. Aunque las tropas de la Armada Unicornio de la tribu Hombres Unicornios eran extremadamente poderosas, su rango en el Imperio Gonzou no era alto. La razón principal era porque su tribu no tenía ningún maestro de joyas celestiales. Como tal, aunque sus monturas y caballería ordinaria eran muy superiores a las tropas de la Armada Lobuna, su rango en el Imperio de Guangzhou ni siquiera era comparable a la de la tribu Hombres Lobos, ya que no tenían potencias. Cuando Soul-King entró, forjó un sendero con sus martillos balanceándose, rompiendo todo como un dios demoníaco imparable. Cualquiera de los golpeados por sus martillos moría instantáneamente o resultaba gravemente herido, sin que ningún soldado de la Armada Unicornio pudiera enfrentarse a él. Justo así, los tres tallaron un camino de sangre a través del batallón de la Armada Unicornio, acelerando hacia el campo de batalla principal. Una de las cosas más importantes de una carga de caballería era el impulso, y el aire de imparabilidad. Por muy elitista que fuese la Armada Unicornio, con toda su formación destrozada, su ímpetu se rompió, arrojándolos a un lío. Justo en ese momento, la próxima ronda de flechas de la primera compañía principal del batallón inigualable voló, junto con los gritos agudos en el aire. Las dos compañías habían fallado antes, pero era suficiente un solo batallón esta vez. Además, era uno que tenía todo su ímpetu destrozado. 5 rondas más, y todo el batallón había sido borrado nuevamente. Como lo mejor entre todas las élites del batallón inigualable se reunieron para formar esta primera compañía principal, desde que se habían formado, era la primera vez que mostraban sus proezas en un campo de batalla real. El poder aterrador de los arcos consolidados fue demostrado una vez más, sin ninguna duda. El cambio repentino en el campo de batalla atrajo nuevamente la atención de los dos regimientos del Imperio Gonzou. Después de todo, un batallón entero y 2 compañías habían sido destruidas con los estridentes sonidos de las flechas y, además de unos cuantos unicornios perdidos huyendo en todas direcciones, ningún hombre bestia quedó vivo. Bartes, el líder del regimiento Lobo Salvaje, era en realidad el hermano menor de Butler, el líder del regimiento que había sido gravemente herido por el relámpago del dios demonio oscuro de Soul-King. Por supuesto, en comparación con Butler, su nivel de cultivo no era rival, pero era igual de feroz y valiente.
Tan pronto como descubrió que la situación no estaba bien del otro lado, inmediatamente pensó en el regimiento Lobo Rápido de su hermano y en la derrota masiva que habían sufrido anteriormente. Cuando Butler había regresado por primera vez a su tribu, él todavía estaba consciente, y había descrito la pérdida en detalle a sus hombres de la tribu. Aunque Bartes era un personaje más áspero y directo que no le gustaba pensar demasiado en las cosas, estaba seguro de que definitivamente había conocido al batallón de tiro con arco que había dado al regimiento de su hermano una aplastante derrota. Después de todo, él había mencionado que la pelea había ocurrido alrededor de esta área. Sin embargo, solo 500 hombres habían aparecido ahora. ¿Dónde estaban los otros 1000? Eso era lo primero que pasó por la mente de Bartes, mientras el sudor frío le corría por la espalda. Podía recordar claramente cómo su hermano mayor había mencionado cómo la poderosa carga del regimiento Lobo Rápido se había encontrado con un resultado de pérdida del 40%. Cámpora, deja este lugar a nuestro regimiento. Lleva a tu regimiento a tratar a esos 500 arqueros. No los subestimes, haz uso de todas tus habilidades, incluyendo tu tiro con arco, no solo cargues a ciegas. Bartes se volteó hacia el líder del regimiento de la Armada Unicornio y dijo. Los dos habían estado observando desde un lado y no se habían unido a la batalla anteriormente. ¿Quiénes son esas personas? Tales poderosos arcos y flechas para poder matar a mis guerreros a una distancia de 500 yardas. El líder del regimiento de la Armada Unicornio, Cámpora, también estaba enojado y sorprendido. Después de todo, su tribu de hombres unicornios solo tenía 2 regimientos de guerreros, y con un batallón entero destruido, ¿cómo no podría tener una severa pena? ¿Cómo sabría quiénes son? Apúrate, vete. Podrán tener arcos y flechas, pero ¿no los tienen también los soldados de la Armada Unicornio? ¿No están ustedes siempre llamándose nacidos para la arquería? Date prisa y deshazte de ellos, daré méritos y elogios adicionales sobre ti a los más altos. Bartes dijo pasivamente. Aunque en términos de fuerza general, el regimiento de la Armada Unicornio era más fuerte que el regimiento Lobo Salvaje, en términos de clasificación personal, como un maestro de joyas celestiales de 7 joyas, Bartes era mucho más alto que Cámpora. Los hombres bestia eran todos agresivos y guerreros, y Cámpora no tenía noticias previas sobre el batallón inigualable. Como tal, no sospechaba nada y aullaba en voz alta. Al instante, todas sus tropas de la Armada Unicornio dieron vuelta y se reunieron, corriendo hacia la primera compañía principal del batallón inigualable, con Cámpora guiándolos. La razón por la que estaba tan ansioso por liderar a sus tropas era porque los combates de este lado no eran fáciles. La tribu Cuervo de Oro y la tribu Berserker eran enemigos mucho más duros de lo que habían previsto. Eran realmente humanos. Parecían aún más hombres bestias que los hombres bestias reales. Cada uno con una increíble fuerza y dureza. Evidentemente no llevaban ninguna armadura, pero los golpes de lanza en ellos solo dejaban marcas en su piel. Especialmente aquellas masivas mujeres guerreras, sus capacidades defensivas eran chocantes, incluso la tribu de hombres osos podría no ser un partido para ellos en ese aspecto. Después de que ambos lados se hubiesen enfrentado durante tanto tiempo, los que habían caído eran, en realidad, una mayoría de los 2 regimientos del Imperio Gonzou. En cuanto a las tribus Cuervo de Oro y Berserker, sus heridas eran cada vez mayores, pero aún luchaban valientemente, rechazando ataque tras ataque con una aparente resistencia interminable. Si seguían luchando así, definitivamente sería posible acabar matando a todos esos poderosos humanos. Después de todo, apenas contaban con 4000 combatientes en total, y su equipo era simple, sin ninguna armadura e incluso algunos sin armamento adecuado. Muchos de ellos estaban usando algunas de las armas de los soldados caídos de la Armada Lobuno o de la Armada Unicornio. A medida que sus lesiones aumentaban, su pérdida de sangre también, y era probable que finalmente morirían de agotamiento por sus lesiones. Sin embargo, para ese momento, sin duda también sería un gran costo para los 2 regimientos. Hasta ahora, ya habían perdido casi 2 batallones y quién sabría cuál sería el conteo final al terminar la pelea. Anteriormente, tanto Bartes como Cámpora todavía se preguntaban desde cuándo los humanos se habían vuelto tan difíciles de tratar. Desde que Bartes le había pedido a Cámpora que se ocupara del batallón inigualable, estaba más que feliz de hacerlo. Al mismo tiempo, Bartes no permaneció inactivo, avanzando con sus 4 comandantes de batallón a su lado. Después de que el trío de Soulmaking atravesara la formación del batallón anterior, estaban en el corazón del campo de batalla. Sus martillos dobles eran demasiado aterradores, y con solo la fuerza física combinada con los 2, a todas partes que iba era solo un desorden de carne sangrienta volando alrededor. Ni siquiera necesitaba infundirlos con energía celestial, y el único gasto de energía celestial que tenía era la que se necesitaba para mantener a los 2 martillos, además de cualquier fatiga física al ejercerlos.
De hecho, la velocidad de recuperación de su técnica de la deidad inmortal era incluso más rápida que el gasto. Después de todo, ya había roto 20 puntos de acupuntura de la muerte cuando alcanzó el nivel de cultivo de 5 joyas. El poder de los hombres bestia y su ventaja contra los humanos era solo comparativa con los soldados humanos ordinarios. Contra los maestros de joyas celestiales como el trío, los hombres bestias ordinarios solo estarían cortejando su propio destino, a menos que usaran números importantes para sobrecargarlos y sacrificarse para derribar a los maestros de joyas celestiales, de lo contrario, no serían una amenaza para tales poderes. Naturalmente, Bartes no podía quedarse allí y ver a sus hombres ser asesinados. De inmediato reunió a varios subordinados y cargó. Capítulo 158 Ángel del Infierno. Las tropas de la Armada Lobuna no daban mucha presión a Sogweikin, lo que le permitió mantener constante la vista de todo el campo de batalla. En la actualidad, el trío ya había entrado profundamente en las filas enemigas, y estaban totalmente rodeados por los soldados de la Armada Lobuna. Incluso su armadura de titanio estaba empezando a mostrar signos de desgaste por los constantes golpes de los sables de los soldados enemigos. ¡Vaya! Sogweikin gritó en voz alta, una poderosa pero fría aura de sed de sangre brotó de su cuerpo de una manera explosiva junto con su grito. El aullido enojado podía ser claramente escuchado por las varias decenas de miles de guerreros en el campo de batalla. Las pocas monturas de lobos de guerra más cercanas en realidad cayeron al suelo por la pura fuerza del grito. La inmensa presión de la sangre del dios demonio tigre oscuro fue liberada al entrar en el estado de cambio demoníaco. Al hacerlo, también fue capaz de ayudar a aliviar una cierta presión en la tribu Cuervo de Oro y la tribu Berserker al mismo tiempo. Tan pronto como entró en el estado de cambio demoníaco, su armadura de titanio se abrió, y fue lanzada a un lado para revelar un cuerpo lleno de músculos duros como la roca. Su cuerpo superior estaba desnudo, y los tatuajes de tigre giraron con una luz negra, dándole un aspecto más salvaje y violento. Instantáneamente, utilizó el golpe del tornado, con los 2 martillos en su mano, tallando con fuerza un camino de sangre de casi 10 metros, como un bulldozer furioso, con por lo menos 20 soldados de la Armada Lobuna siendo golpeados fuera de su trayectoria. Realmente, cualquier ligero roce causaba lesiones, y una colisión directa sería la muerte. El conjunto legendario Odio a la Tierra sin empuñadura, junto con el poder explosivo del estado de cambio demoníaco, solo podría describirse como repugnante. Desde el comienzo de la lucha hasta ahora, el número de soldados que habían muerto bajo los martillos de Sogweikin ya sumaban toda una compañía. Definitivamente es él. En el momento en que Bartes vio a Sogweikin entrar en el estado de cambio demoníaco, inmediatamente pensó en la descripción de su hermano mayor sobre su pelea. Sin lugar a dudas, ese hombre que manejaba los martillos doble ser el maldito mocoso que había herido a su hermano mayor. Bartes definitivamente había tomado en serio la lesión de su hermano, y quería vengarse. Por supuesto, con la advertencia de su hermano en mente, no subestimaría al joven combatiente. Formación de sable Batulu. Bartes gritó en voz alta. No continuó cargando hacia adelante. Después de todo, con el poderoso nivel de cultivo de 9 joyas de su hermano mayor, él todavía había caído presa de la trampa de este joven. Su propio poder no era rival para el de su hermano mayor. ¿Qué pasaría si él también cayera ante ese aterrador veneno? Cuando los soldados de la Armada Lobuna escucharon la orden de Bartes, su formación que había empezado a caer en desorden, comenzó a estabilizarse y reformarse, extendiéndose momentáneamente. Al instante siguiente, todos gritaron Batulu, con cólera. Sus grandes sables salieron volando con una aura extraña, golpeando hacia Sogweikin desde todas las direcciones. Esa era una formación especial creada por los soldados de la Armada Lobuna contra los maestros de joyas celestiales, un estilo de lucha y técnica diseñada para derribar a una persona solitaria mucho más poderosa que ellos mismos. Después de todo, no importaba lo fuerte que fuese un maestro de joyas celestiales, en última instancia, todavía tenía un límite en la cantidad de energía celestial que tenía. En teoría, incluso un maestro de joyas celestiales de la etapa Dios Celestial podría ser rodeado y finalmente asesinado. Los sables estaban infundidos con las poderosas energías totémicas de los guerreros hombres lobos, llenos de sangre e ira salvaje. Aún más importante, mezclado en la formación de sable también estaban los sables que los maestros de joyas celestiales de la de tribu hombres lobos habían arrojado, y si uno no era cuidadoso, sería fácil ser golpeado. Sogweikin vio un frío y los martillos en sus manos giraron alrededor. Al mismo tiempo, una luz verde salió de su martillo, haciendo que un círculo de flujo de aire verde se formara alrededor de su cuerpo. Los sables fueron enrollados por la luz verde y arrojados antes de regresar a los soldados de la Armada Lobuna.
Algunos desgraciados fueron golpeados por sus propios sables al regresar, y una vez más, la sangre llenó la escena. En la actualidad, Sogweikin estaba lleno de sed de sangre, emocionado con la lucha. De repente, un ruido fuerte sonó, y un sable realmente rompió con fuerza el remolino de atributo viento. Aunque él reaccionó con gran rapidez, usando el golpe de su martillo para alejarlo, el poder imbuido en el sable era demasiado fuerte, y también tenía una violenta habilidad de atributo viento en su interior. En un destello de luz verde, derribó el martillo de Sogweikin. La técnica de la deidad inmortal y su escudo protector de la deidad inmortal entraron en efecto. Cuando la luz verde golpeó, una gruesa capa de luz blanca brilló, bloqueando y protegiendo la mayor parte del poder ofensivo. Al mismo tiempo, su físico formidable después del estado de cambio demoníaco también ayudó a mitigar algo del daño. Aún así, una herida apareció en su hombro, y la sangre se filtraba. Aunque la herida empezó a sanar con la ayuda del estado de cambio demoníaco, y él no sentía mucho dolor en tal estado, Sogweikin todavía fue tomado por sorpresa. En el estado de cambio demoníaco, tenía el poder de la percepción helada. Sin embargo, no había sido capaz de descubrir la diferencia de ese sable en particular y la fuerza que tenía. Uno podría imaginar que el sable definitivamente tenía alguna habilidad única imbuida en el interior, tal vez algo similar a la flecha de seguimiento silencioso que Shen Wanbinger había utilizado una vez. Además, la persona que lanzó ese sable definitivamente no estaba demasiado cerca de él, y ser capaz de romper todas sus diferentes defensas y hacerle daño. Eso significaba que era una potencia de al menos 6 joyas o superior. Naturalmente, el sable había sido lanzado por Bartes. Durante todo este tiempo, había estado parado no muy lejos, esperando la oportunidad perfecta para atacar, y finalmente había conseguido herir a Sogweikin. Por desgracia, la herida no era profunda ni seria. Sin embargo, atrapado en la formación de sables, él no tuvo tiempo para buscarlo. Bartes sonrió fríamente. No importaba cuán poderosa era una persona o cuán grande era la habilidad que tuviese, todavía era una sola persona. En comparación con la fuerza de un ejército entero y bien entrenado, la muerte seguiría siendo el resultado final para él. En ese lado, el trío de Sogweikin parecía estar atrapado en un rincón apretado. Sin embargo, en el otro lado, para la primera compañía principal del batallón inigualable, lo contrario era cierto. Sin la dirección de Sogweikin, Uafen también sabía cómo luchar esta batalla. Su objetivo final era rescatar a la tribu Cuervo de Oro y a la tribu Berserker, pero al mismo tiempo, la condición previa era que tenían que preservar la fuerza del batallón inigualable, y tener las menores pérdidas posibles. Al ver que el regimiento de la Armada Unicornio cargaba hacia ellos, los arcos consolidados del batallón inigualable mostraron su poder una vez más. Si disparasen más allá de una distancia de 500 yardas, tal vez con el poder de las tropas de la Armada Unicornio, su habilidad, entrenamiento y físico, podría ser posible que bloquearan las flechas. Sin embargo, Uafen esperó específicamente hasta que hubiesen llegado al rango de 500 metros antes de dar la orden de disparar una vez más. En una sola salva, varios centenares de tropas enemigas habían caído una vez más. Esta vez, sus enemigos eran demasiados, y ya no podían gastar tiempo en tratar con los unicornios, principalmente derribando a los jinetes como prioridad. Sin las instrucciones de los jinetes, esas bestias no podrían permanecer correctamente en la formación y el ataque. Esas bestias unicornios eran de hecho extremadamente rápidas, especialmente con sus capacidades de deslizamiento, capaces de estallar instantáneamente con una velocidad repentina y aterradora en un corto periodo de tiempo. Desde el momento en que la primera compañía principal del batallón inigualable había comenzado a disparar, solo lograron disparar 5 rondas de flechas antes de que la Armada Unicornio cargara hasta la distancia de 300 yardas. A esa distancia, ellos finalmente pudieron usar sus propios arcos largos para tomar represalias, y las flechas también empezaron a dispararse desde su lado. Sin embargo, para la ira del comandante del regimiento de la Armada Unicornio Cámpora, tan pronto como eso sucedió, el batallón inigualable en realidad se volteó de cola y corrió. No parecían tener ninguna intención de quedarse a pelear con ellos, y lo más odioso era que, mientras esos muchachos corrían, constantemente se volteaban a disparar algunas flechas, continuamente causando bajas en sus hombres. En términos de fuerza de combate total, las bestias unicornio definitivamente estaban sobre los lobos de guerra. Sin embargo, solo en términos de velocidad, además de la explosión de velocidad cuando estaban usando su carga de deslizamiento, su velocidad habitual no era ningún partido para los lobos de guerra. Por supuesto, todavía eran más rápido que los caballos ordinarios. Sin embargo, había un límite de cuánto más rápido podían ser. Mientras el batallón inigualable huyese a toda velocidad, no iba a ser fácil ponerse al día con ellos en un corto periodo de tiempo.
Al mismo tiempo, el tiro con arco del batallón inigualable no debía ser subestimado, y las líneas frontales del regimiento de la Armada Unicornio que los perseguían fueron constantemente derribadas, causando así que su velocidad de persecución se ralentizara ligeramente. Cámpora solo podía poner su esperanza en que sus propios arcos y flechas causaran suficiente daño a sus enemigos. Las tropas de la Armada Unicornio estaban bien engranadas en términos de equipo y sus arcos eran finamente hechos a mano, capaces de disparar con bastante precisión a una distancia de 300 yardas. Por desgracia, muy pronto, Cámpora quiso empezar a maldecir en voz alta. La razón era simple. Los soldados del batallón inigualable no parecían preocuparse por sus flechas, ni siquiera se molestaron en esquivarlas. Además de la diferencia en la precisión, la diferencia en el efecto al ser golpeado con las flechas en ambos lados era demasiado grande, más que suficiente para causar que Cámpora estuviese tan enfurecido que quisiese vomitar sangre. En el lado de las tropas enemigas, si eran golpeados por las flechas de titanio disparadas por aquellos poderosos arcos consolidados, aunque no murieran, serían heridos o estarían fuera de combate. Sin embargo, ¿qué pasaba con sus oponentes? Estaban armados hasta los dientes, e ignoraron totalmente las flechas entrantes, permitiéndoles rebotar en su armadura de titanio. Incluso estaban usando sus propios pequeños escudos redondos para proteger a sus caballos por detrás. A una distancia de 200 a 300 yardas, ¿cómo podrían los arcos y flechas ordinarios romper la defensa de las armaduras de titanio que llevaba el batallón inigualable? A lo sumo, dejaría una pequeña marca. Los guerreros del batallón inigualable estaban muy contentos. No importaba cómo sus enemigos disparasen, permanecían libres de lesiones. Tal sentimiento era demasiado asombroso. A medida que se retiraban, continuaron disparando, y el número de muertos y heridos en el regimiento de la Armada Unicornio seguía creciendo constantemente. El poder de los arcos consolidados en tales números no era fácil aguantar. A pesar de que las tropas de la Armada Unicornio también tenían armadura, ¿cómo podrían ser comparadas con la armadura de aleación de titanio del batallón inigualable? Las tropas de la Armada Unicornio no tenían la misma técnica de carga que las tropas de la Armada Lobuna. No redujeron su formación o utilizaron una única línea de carga para reducir el daño. En cambio, se extendieron hacia los lados, pinzando sobre sus oponentes como una garra masiva. «Maten a sus caballos, derriben a todos sus caballos», gritó Cámpora enojado. En cuestión de minutos, había perdido a otro batallón de hombres. ¿Cómo no iba a enfurecerse? En la lucha de hoy, todo su regimiento ya había perdido al menos 3 batallones enteros de buenos guerreros. El plan de Cámpora finalmente funcionó. Tan pronto como los soldados de la Armada Unicornio comenzaron a apuntar a las monturas de sus enemigos, la táctica de pegar y correr del batallón inigualable fue finalmente detenida. Después de todo, esos caballos de guerra no estaban equipados con armaduras de titanio como ellos. Aunque los 20 oficiales encabezados por Waffen en sus caballos demonios fantasmas se quedaban en la parte trasera para defender el retiro, y tenían sus escudos para proteger sus corceles, sus números no eran suficientes para proteger a toda la compañía principal, y había constantemente soldados del batallón inigualable cuyos caballos eran asesinados. En ese punto, el poder individual y las habilidades de combate de los mejores del batallón inigualable, la primera compañía principal, se mostró. Cada vez que la montura de un soldado era asesinada, un compañero a su lado lo levantaría rápidamente y montaría en su propio caballo. Como tal, el regimiento de la Armada Unicornio solo podía ver a los caballos perecer, pero ningún soldado del batallón inigualable había sido asesinado hasta el momento. Jefe, esto no puede seguir. En un punto, no podremos salvar a todo el mundo. En ese momento, Gigi estaba extremadamente seria, una visión rara para ella, mientras decía solemnemente a Xiao Waffen. Los 7 arqueros divinos de la unidad de arco celestial habían matado a la mayoría de los enemigos. Cada flecha que disparaban al menos mataba a uno o más enemigos. Waffen miró a Muen, quien le hizo una seña con la cabeza. Todos, desmonten. Usen sus caballos como refugio temporal. Prepárense para el combate cuerpo a cuerpo. De hecho, no habían escuchado el comando equivocado. Waffen les había ordenado luchar en combate cuerpo a cuerpo, y no levantarse en el aire. Sogweikin quería entrenar y templar al batallón inigualable, pero que solo fuesen hábiles en el combate a distancia estaba lejos de ser suficiente. Después de todo, una vez que sus enemigos estuviesen familiarizados con el batallón inigualable, era fácil empezar a planificar contra las capacidades de combate a distancia. Eventualmente, sería imposible evitar luchar a corta distancia. Solo con la experiencia del combate real, esos soldados del batallón inigualable podrían poner su entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo en uso, ser uno y familiarizarse con él.
Eso llevaría a la calidad de todo el batallón inigualable a otro nivel, volviéndolos una unidad de élite en todo sentido. Los guerreros de la primera compañía desmontaron rápidamente, poniendo sus caballos enfrente para bloquear las flechas de la armada unicornio. Al mismo tiempo, devolvieron el fuego con sus propios arcos consolidados. Aunque no podían soportar sacrificar sus caballos de guerra de esa manera, este era el campo de batalla, no un ejercicio de entrenamiento, y algunos sacrificios tenían que ser hechos. Lo más importante era proteger sus propias vidas mientras derribaban al enemigo. Al ver que el enemigo había desmontado para tomar represalias, Cámpora estaba muy feliz. Ellos solo numeraban alrededor de 500, y anteriormente solo fue la ventaja de sus arcos y flechas lo que había causado tanto daño a sus propias fuerzas. Ahora, vamos a ver a dónde más pueden correr. Las tropas de la armada unicornio eran extremadamente endurecidas y experimentadas, pero nunca habían experimentado tales pérdidas como hoy. Antes de que Cámpora diera la orden, su regimiento formó rápidamente un cerco alrededor de la primera compañía principal, rodeándolos, mientras seguían disparando todo el tiempo. Una vez que el batallón inigualable había sido completamente rodeado, el regimiento unicornio cargó adelante como uno. La poderosa carga de los unicornios, junto con las lanzas de 3 metros de largo en las manos de sus jinetes, y si uno fuese golpeado directamente por ellas, incluso un maestro de 3 joyas físicas podría ser derribado al tomar tal golpe. Esa también era la razón por la cual Guafen dio la orden de desmontar y utilizar los caballos de guerra como cubierta. Con los caballos bloqueando el primer golpe, la velocidad de los unicornios se vería afectada. Aún más importante, una vez que el primer golpe fuese bloqueado por los caballos, los soldados del batallón inigualable tendrían un tiempo mucho más fácil para cambiar la marea. Conserven la energía celestial tanto como sea posible. Guafen gritó en voz alta. No necesitaba explicar mucho más, y los soldados del batallón inigualable inmediatamente supieron el significado detrás de sus palabras. La razón por la que se atrevieron a enfrentar a sus enemigos en combate cuerpo a cuerpo era porque todos tenían la capacidad de volar, capaces de romper con la batalla en cualquier momento que eligieran. Sin embargo, si gastaban demasiada energía celestial en la lucha, ya no podrían volar, y no sería una tragedia. La primera compañía principal del batallón inigualable estaba equipada con grandes sables. Curiosamente, los sables en sus manos fueron en realidad todos saqueados de su batalla anterior con el regimiento Lobo Rápido. Esos sables estaban bien diseñados y eran perfectamente adecuados para el campo de batalla, casi 4 ki de longitud, con el mango de alrededor de 1 ki. Podía ser agarrado con ambas manos, y la hoja era ancha y gruesa. Su borde no era particularmente afilado, pero debido a su pesadez, golpeando con él hacia abajo en una buena posición, incluso una cabeza de caballo podría ser cortada. Aún más, esos sables estaban sostenidos por un grupo de poderosos maestros de joyas físicas. Incluso si algunos de los maestros de joyas físicas fuesen de atributo agilidad, coordinación o flexibilidad, su cuerpo había sido imbuido por la energía celestial, y su fuerza y dureza eran mucho más fuertes que los de cualquier soldado común. Con su energía celestial, en términos de fuerza y poder de lucha, no perderían ante esos soldados de la armada unicornio. Los 500 soldados del batallón inigualable estaban en una formación de circulación, igual que un erizo gigante, todos sus sables mirando hacia afuera. Se agruparon en dúos, haciendo equipo perfectamente entre sí con una facilidad practicada. En un instante, ambos lados se enfrentaron y la lucha siguió. Esta vez, no solo Sogway King había traído a las mejores élites de la primera compañía principal del batallón inigualable, sino que también había traído a la mayoría de los oficiales más poderosos de todo el batallón. Todos los comandantes de compañía principales, los oficiales de compañía y sus vicecomandantes estallaron con su mayor fuerza. Esos oficiales estaban esparcidos por toda la tropa, formando los pilares de toda la formación circular. Con sus poderosos niveles de cultivo de 6 joyas o más alto, todavía podrían usar energía celestial en su lucha siempre y cuando no exageraran, y eso no afectaría su capacidad de volar más tarde si era necesario. Había casi 40 oficiales o más en total, fortaleciendo toda la formación. Añadiendo el hecho de que los 7 arqueros divinos de la unidad de arco celestial en el centro disparaban con todas sus fuerzas, aunque estaban totalmente rodeados por el regimiento de la armada unicornio, podían aguantar sin problemas, por ahora. Después de un corto momento de ataque, todo el regimiento de la armada unicornio voló en furia. Desvergonzados, demasiado desvergonzados. Estos humanos son demasiado desvergonzados. Ese era el único pensamiento en las mentes de los soldados de la armada unicornio. Como ambos bandos habían iniciado una lucha de combate cuerpo a cuerpo, los soldados de la armada unicornio estaban muy seguros.
Después de todo, estaban acostumbrados a su carga, y los ataques tenían un gran efecto, sobre todo con su formidable habilidad con las lanzas. A sus ojos, todos sus enemigos eran especialistas a distancia, y ahora que los habían alcanzado, no debían tardar mucho en borrar a esos 500 hombres. Por desgracia, cuando realmente llegó el momento de lucha real, solo entonces se dieron cuenta de lo difícil que era hacer frente a ese grupo. La acción más desvergonzada de la primera compañía principal fue que ni siquiera se molestaron en intentar defenderse, concentrándose solo en la ofensiva. Al sacrificar a sus propios caballos de guerra para bloquear la carga de las bestias unicornio y retrasarlos, incluso cuando los soldados de la armada unicornio usaban sus lanzas para apuñalarles, no esquivaron. A lo sumo, volteaban ligeramente sus cuerpos para evitar ser golpeados en áreas críticas. Cuando las lanzas golpearon sobre las armaduras de titanio, todo lo que pasó fueron chispas volando, y no causaron ningún daño real. De hecho, aquellos que realmente dejaron una marca serían los combatientes más fuertes entre los soldados de la armada unicornio. Puesto que no necesitaban esquivar ni defenderse, naturalmente podían atacar a voluntad, imprudentemente. ¿Me estás apuñalando? Bien, usaré mi sable para cortar las piernas de tu unicornio. Aunque el unicornio era una bestia celestial de bajo nivel, su defensa no era comparable a la de los caballos demonios fantasmas con sus escamas. Si sus piernas fueran cortadas o dañadas, ¿qué pasaría? Cuando los jinetes cayeran al suelo, antes de que pudieran levantarse, sus cabezas quedarían cortadas por los grandes sables. Los masivos sables volaban sin ningún tipo de cuidado, como si estuvieran dispuestos a intercambiar vida por vida, sin preocuparse por la defensa. Lo que hizo que los soldados de la armada unicornio estuvieran tan enojados era que la formación circular giraba constantemente como un masivo molinillo de carne. En cualquier lugar donde hubiese una pelea más dura, un instante estarían frente a un soldado ordinario del batallón inigualable, y al siguiente instante sería un poderoso maestro de joyas. A diferencia de sus expectativas, la situación en combate cuerpo a cuerpo no era mucho mejor para ellos que cuando estaban peleando a distancia. Por el momento, el regimiento de la armada unicornio fue asesinado a voluntad por la formación circular, la sangre y la carne volaban por todas partes a medida que aumentaba el número de muertos y heridos. No era para decir que el batallón inigualable fuese más fuerte en términos de habilidades de combate en comparación con la tribu Cuervo de Oro y Berserker. Aunque todos eran maestros de joyas físicas, en términos de físico, fuerza, durabilidad e incluso dureza, no podían compararse con esas dos poderosas tribus. Sin embargo, Soulmaking no había ahorrado ningún gasto en el equipamiento de ellos, y se podría decir que todo el batallón inigualable estaba armado hasta los dientes, por no hablar de la élite de la primera compañía principal. Todos eran como fortalezas de hierro que no podían ser fácilmente derribadas, y esta superioridad en equipo, junto con su ventaja como maestros de joyas físicas, hacía que el regimiento de la armada unicornio estuviera en gran desventaja. Rápidamente, el regimiento enemigo comenzó a cambiar de táctica, retrocediendo y usando a sus bestias unicornio para cargar desde la altura. De esa manera, podrían evitar a los caballos de guerra bloqueándolos en el frente y hacer pleno uso de su ventaja de caballería. Sin embargo, las tácticas desvergonzadas del batallón inigualable se mostraron una vez más, haciendo que el regimiento de la armada unicornio se volviese furioso. Cuando las bestias unicornio se deslizaron por encima del batallón inigualable, los soldados reaccionaron rápidamente, agachándose al mismo tiempo y levantando sus sables. La defensa de las bestias unicornio era decente, pero no grande, especialmente en sus partes bajas que estaban desprotegidas. Como resultado, casi cada bestia unicornio que se había deslizado sobre la formación circular había conseguido abrirse el vientre. Luke se paró justo en el centro de la formación circular, junto con el resto de los arqueros divinos. No habían dejado de disparar flechas desde que la batalla había comenzado, derribando a todos los jinetes que acababan de perder sus monturas, pero habían caído en la formación circular. Al mismo tiempo, se quejó en voz alta gruñendo: «Descarado, eso es demasiado descarado. Ellos están usando la táctica sables dirigidos al fondo. Viejo sinvergüenza, ¿de qué dices que tu mente está hecha? Una táctica tan desvergonzada, ¿cómo puedes pensar en eso?» Muen lo miró, con su rostro radiante y una gran sonrisa. ¿Qué prefieres, sables dirigidos al fondo o lanzas apuñalando el pecho? ¿A quién le importa? Mientras funcione, es una buena táctica. ¿Qué tan desvergonzado es eso? Es mejor dejar que tu oponente te mate pero seas menos desvergonzado. Si estás dispuesto a hacerlo, ve adelante y lucha, y deja que te maten. Este gran hermano no te detendrá. De hecho, esa táctica de sables dirigidos al fondo fue pensada por Muen.
Por supuesto, tal táctica no solo estaba restringida para la formación circular, con otros muchos usos prácticos. Era solo que todavía no había tenido otra oportunidad de usarlo. Aunque la jefa instructora de combate cuerpo a cuerpo era Shang Wanfeier, en los últimos meses, había estado ocupada ayudando a todos los soldados a despertar sus joyas de poder personal. Como tal, algunos otros tuvieron que apoyarla y asumir algunos de sus deberes de enseñanza. En términos de combate uno contra uno, las técnicas de Shang Wanfeier eran definitivamente de primera clase. Sin embargo, en términos de lucha en un campo de batalla, muchas técnicas útiles eran en realidad las más simples. Esa técnica de sables dirigidos al fondo fue pensada por Wen, y cuando él transmitió esa habilidad de efecto extremadamente simple, había dicho a los soldados del batallón inigualable en un tono muy serio: en este mundo, a veces cuanto más miserable o desvergonzada sea una técnica, más eficaz es. Mientras pueda funcionar, entonces ya no será miserable, se llamaría flexibilidad y capacidad de adaptación, o incluso experiencia en combate. Al final, en una guerra, es tu vida o la de los enemigos. ¿De qué origen eran esos soldados del batallón inigualable? Ellos eran pícaros o sinvergüenzas, y toda esta serie de tácticas desvergonzadas de Muen eran extremadamente adecuadas para ellos, y definitivamente las aprendieron a una velocidad sin precedentes. Ese uso actual del sable dirigido al fondo también nació de esas enseñanzas. Sin embargo, el uso de esa táctica en la formación circular estaba centrada en tener a los 7 arqueros divinos de la unidad Arco Celestial en el centro de la formación apoyándolos a todos. Después de todo, aunque esos soldados de la Armada Unicornio pudiesen haber perdido sus monturas, todavía podían luchar, y si lograran llegar a un cierto número para atacar con sus compañeros fuera de la formación, sería extremadamente perjudicial para el batallón inigualable. En ese momento, los 7 arqueros divinos de la unidad Arco Celestial también mostraron su poder total, exhibiendo a los soldados de la primera compañía principal su verdadera fuerza por primera vez. Un solo sonido de las cuerdas de los arcos, y al menos 5 flechas se dispararían a la vez, cada una encontrando un objetivo diferente. Todos y cada uno de los jinetes que cayeron de sus unicornios, antes de que pudieran levantarse, habían perdido sus vidas. Los hombres bestia también eran personas, con sus propios sentimientos y emociones, y atesoraban sus monturas como sus propias vidas. Aunque los soldados de la Armada Unicornio sabían que, si un gran número de ellos se deslizaban en el centro de la formación, incluso los 7 poderosos arqueros que se oponían a ellos no podrían cuidar de todos. Sin embargo, eso significaría que estarían sacrificando a todas sus amadas monturas de unicornio. Como tal, vacilaron, y pronto fueron atrapados nuevamente en una pelea de perros, enredados en una lucha feroz. A medida que la lucha progresaba, más marcas quedaban en las armaduras de titanio del batallón inigualable, y en el otro lado, sus enemigos pagaban con sus vidas. Los soldados circundantes de la Armada Unicornio numeraban en más de 6.000 al principio, pero sus números disminuían lentamente. Con las órdenes de Cámpora, los soldados enemigos dejaron de intentar deslizarse por encima para atacar. En cambio, continuaron atacando lentamente, usando la longitud de sus lanzas para extender su formación. Su objetivo era primero matar a todos los caballos que bloqueaban su camino antes de salir a atacar de nuevo en un ciclo constante. De esta manera, finalmente fueron capaces de mantener su propia ventaja. Mientras ese equipo estaba enredado en una dura pelea, en el otro lado, Sogeking estaba a punto de mostrar sus proezas invencibles. La formación de sable de los soldados de la Armada Lobun había dado a Sogeking algunos problemas. Envueltos alrededor del mango de sus sables estaban unas delgadas cadenas de metal largas, y tan pronto como los sables lanzados caían al suelo, fueron inmediatamente devueltos a sus dueños. De esa manera, la formación de sables podría llegar a un bucle infinito. En la actualidad, además de Lin Tianao que estaba en una formación defensiva y no estaba teniendo un gran problema, incluso Shang Wanfeier estaba en un frenesí ya que ella también estaba siendo acosada por la formación de sable. Ustedes dos retrocedan y aléjense de mí por al menos 100 yardas. Sogeking gritó a Shang Wanfeier y Lin Tianao, que habían estado trabajando en su camino para reunirse y unir sus fuerzas. Shang Wanfeier estaba actualmente muy furiosa, siendo rodeada por la formación de sable y golpeada por tantos, haciendo que incluso a ella le resultara difícil hacer frente. Después de todo, su equipo consolidado no era suficiente para cubrir todo su cuerpo, y aunque los sables ordinarios no tendrían ningún efecto al aterrizar sobre ella, había algunas potencias cuyos sables estaban impregnados de varias habilidades, los cuales eran extremadamente odiosos. Shang Wanfeier era después de todo una jovencita, e incluso si una sola lesión dejaba una marca permanente en su cuerpo, no estaría contenta.
Como tal, ella solo podía hacer todo lo posible para esquivar o bloquear todos los ataques, antes de desencadenar ataque tras ataque de hojas de viento desde sus pies para matar a sus oponentes. Escuchando las palabras de Zhou Weiqing, Lin Tianao se volteó hacia un lado y cargó hacia Shan Wanfeier. No le tomó mucho tiempo antes de llegar a su lado, y el conjunto de escudos ensamblados en sus manos giró alrededor mientras bloqueaba la mayoría de los sables que la golpeaban. El choque de metal contra el metal sonó, pero Shan Wanfeier sintió que la presión sobre ella disminuía considerablemente. Con Lin Tianao cubriéndola, los dos se retiraron de inmediato de acuerdo a las instrucciones de Zhou Weiqing. Al mismo tiempo, él comenzó su propia serie de acciones. Cansado de correr y tener las marcas de los ataques furtivos de Bartes en su cuerpo, de repente levantó el martillo de la cara llorosa a lo alto. Al momento siguiente, una gruesa capa de luz gris brotó desde dentro, envolviendo todo su cuerpo. Los sables entrantes que golpearon al recién formado escudo de luz gris apenas rebotaron, y comenzaron a correrse rápidamente. De pie justo en medio del escudo gris, los ojos de Zhou Weiqing eran serios y él enfocó toda su atención. A estas alturas, había enviado a su caballo demonio fantasma de vuelta a su anillo espacial, temiendo que su propia habilidad lo dañara accidentalmente. Permaneció allí esperando a que Shan Wanfeier y Lin Tianao llegasen a una distancia segura, mientras que los soldados de la armada lobuna circundantes se acercaban, atacándole constantemente. Finalmente, desató su ataque. Este escudo de luz gris se llamaba Guardia del Dios Demonio, y era otra habilidad de atributo demoníaco que había despertado automáticamente cuando había llegado a la etapa de 5 joyas, de una manera similar a como su relámpago del Dios Demonio Oscuro había despertado anteriormente. La Guardia del Dios Demonio no era una habilidad fusionada como el relámpago del Dios Demonio Oscuro, siendo solamente de atributo demoníaco. Sin embargo, una vez que estaba en la Guardia del Dios Demonio, la energía celestial de atributo demoníaco parecía tener un nuevo y único modo de circulación, capaz de devorar todas las emociones malignas, demoníacas y negativas en la atmósfera para su propio uso. Usarlo en medio de un campo de batalla se podría decir que era como un pez que entraba en el agua. Los agravios y las emociones negativas de todas las muertes frescas de soldados se arremolinaron en el escudo gris como muchos ríos que fluyen hacia el mar. La Guardia del Dios Demonio tenía una capacidad defensiva extremadamente poderosa incluso al principio, y ese aumento de energía solo lo hacía más fuerte. Incluso el sable de Bartes no fue capaz de romper la capa de defensa, ni siquiera dejar una marca. Cuando Zhou Weiqing se dio cuenta de que había despertado una habilidad puramente defensiva, se había alegrado tanto que las lágrimas le corrían por la cara. Podría decirse que esa era la habilidad de sus sueños, sobre todo teniendo en cuenta su carácter y el miedo que le tenía a la muerte. En ese momento, uno podría imaginar su alegría y emoción. Esa era también la razón por la que se había atrevido a llevar a Shan Wanfeier y Lin Tianao a solas a invadir tan profundamente el territorio enemigo. De hecho, con el fin de romper a través de su actual habilidad, incluso para un maestro de joyas celestiales de 7 u 8 joyas, si no tenían un equipo consolidado de nivel Dios, no sería capaz de hacerlo. Después de que los martillos legendarios dobles liberaran la Guardia del Dios Demonio, en el instante siguiente, sobre los martillos brilló una luz de tono negra, extendiéndose lentamente hacia afuera con una vaga forma humana, con 3 conjuntos de alas detrás de la espalda. Aunque era nebuloso y poco claro, su forma básica era todavía relativamente reconocible. Las 6 alas negras se extendieron lentamente, y una aura fuerte y majestuosa presionó toda la zona, como si se hiciera difícil respirar. Los sentidos de los lobos de guerra eran definitivamente mucho más agudos que los de sus jinetes, y en este caso todos sentían peligro, intentando desesperadamente retirarse. Sin embargo, como estaban en medio de la formación de sable, que estaba muy apretada, ¿cómo podían retroceder tan fácilmente? ¿Qué es eso? Bartes recibió una gran conmoción. Estaba en las regiones exteriores de la formación y, sin vacilar, se retiró. Había oído tanto de su hermano mayor acerca de cómo Zhou Weiqing había usado el relámpago del Dios Demonio Oscuro sobre él, y cómo una imagen sombría había aparecido entonces. Detrás de las 6 alas negras de la reluciente imagen, un color púrpura oscuro apareció, y la presencia y la presión se intensificaron. En ese mismo momento, fue como si el brillante sol en el cielo se hiciera más tenue. Una espesa oscuridad pareció caer sobre todos ellos, junto con el batir de las 6 alas. Con Zhou Weiqing en el centro, la oscuridad se extendió hacia afuera, envolviendo totalmente un radio de 100 yardas. Originalmente, con el nivel de cultivo de 5 joyas de Zhou Weiqing, cuando desatase esa habilidad, solo tendría un radio de 50 yardas. Sin embargo, con el impulso de los martillos legendarios, le permitió extender efecto para aplicarle a un radio de 100 yardas.
Por lo general, el impulso de los martillos legendarios no era muy eficaz con las habilidades ofensivas, pero sí lo eran las habilidades de tiempo de área de efecto. Por ejemplo, si fueran los grilletes de viento, el impulso sería duplicar el tiempo que duraba. Después de todo, él seguía siendo solo un maestro de 5 joyas celestiales. Por supuesto, con el impulso en el poder de las habilidades también llegó el aumento en el gasto de energía celestial, aunque con el impulso de los martillos legendarios dobles, la ganancia en el efecto superaba con creces el incremento de la energía utilizada. Cuando la luz púrpura negra destelló, todos los soldados de la armada lobuna sintieron de repente un terror profundo en sus corazones. Sin embargo, pronto se sorprendieron al darse cuenta de que estaban bien después de todo. Esa luz púrpura oscura había destellado una vez y desapareció, como si no tuviera ningún efecto daño en absoluto. Incluso Bartés, que se retiraba con rapidez, se sorprendió momentáneamente al ver que sus soldados estaban perfectamente bien. Estaba claro que la habilidad era diferente de la que su hermano había descrito, pero podría ser que era solo una habilidad inútil que estaba solo para asustar a otros. Bueno, y la respuesta solo podría revelarse a continuación. El suelo, en el radio de 100 metros que había sido cubierto por la luz, se había convertido de algún modo de un color púrpura oscuro sin saberlo. Al instante siguiente, varias burbujas grandes de color púrpura oscuro salieron de la tierra, como si hubiese agua hirviendo por debajo. Toda la zona se convirtió en un mundo negro y púrpura, y los gritos sonaron desde dentro. Cualquier soldado de la armada lobuna envuelto por las burbujas se derretía totalmente en un líquido pegajoso y negro antes de ser totalmente tragado, y las burbujas continuaron creciendo, tragándose todo antes que ellos pudiesen reaccionar. Todo eso no parecía suceder a una velocidad muy rápida, pero era definitivamente una fuerza abrumadora y brutal, imparable. Frente a tal poder destructivo y aterrador, incluso algunos de los maestros de joyas celestiales de bajo rango entre los soldados de la armada lobuna no pudieron escapar o resistirse. Esas burbujas negro-púrpura parecían tener una succión extrañamente poderosa, e incluso si los soldados trataban de hacer que sus lobos de guerra las atacaran para esquivarlo, era un intento inútil. Al final, sin importar si era sangre, carne o hueso, toda la materia parecía disolverse en esas espantosas burbujas para volverse parte de ellas. Un espeso campo de emociones negativas parecía crecer continuamente sobre el área, concentrándose en el centro donde estaba Sogeiki, haciendo que su guardia del dios demonio se fortaleciera continuamente. A decir verdad, incluso él estaba sobresaltado, ya que no se imaginaba que su habilidad tuviera un efecto tan aterrador. Esa era una habilidad que había almacenado en la isla Joya Celestial, de una bestia celestial de la capa Emperador Celestial de nivel superior. Esa bestia celestial era la más poderosa en toda la isla Joya Celestial para el atributo oscuridad, al menos entre aquellas que estaban abiertas al público. Al igual que la gama dragón demoníaca, también aparecía una imagen de habilidad celestial cuando la usaba, mostrando que estaba lo más cerca posible de una habilidad celestial. Anteriormente, Long Shi ya le había dicho a Sogeiki que, aunque esas habilidades tenían una imagen de habilidad celestial, no estaban realmente en la etapa Dios celestial. La diferencia entre los dos era que una imagen de habilidad celestial de una habilidad de la etapa Dios celestial sería extremadamente clara y distintiva, y también cambiarían de acuerdo con la habilidad activada. Aún así, aunque la habilidad de Sogeiki no estaba verdaderamente en la etapa Dios celestial, su poder era suficientemente aterrador, definitivamente no podía ser subestimado. Anteriormente, la razón por la que él había elegido como su cuarta habilidad de atributo oscuridad era debido a su masiva área de efecto. El nombre de esa habilidad era Ángel del Infierno. Esta era la primera vez que Sogeiki la usaba, e incluso él no había esperado que su poder fuera tan aterrador. Dentro del radio, ninguna persona fue capaz de resistirla. Cada contacto con alguna burbuja tomaba una vida y toda la brillante luz púrpura negruzca parecía mostrar el descenso del infierno en la tierra. La reluciente imagen de la habilidad celestial del ángel del infierno parecía hacerse más gruesa y sólida. Al mismo tiempo Sogeiki podía sentir su energía celestial siendo drenada a una velocidad sorprendentemente rápida. Esta era una habilidad que podía mantenerse continuamente, y se movería junto con él mientras se moviese. Eso quería decir que, si Sogeiki daba un paso adelante, la habilidad y su radio se moverían junto con él. Por supuesto, eso estaba en la premisa de que él tuviese suficiente energía celestial para mantenerla. Después de un breve momento de shock, Sogeiki recuperó sus sentidos. Sin dudarlo, activó su golpe del tornado, avanzando. En el momento siguiente, otro gran grupo de soldados de la armada lobuna fue cubierto dentro del nuevo radio. Sin embargo, después de una nueva liberación de las burbujas, quitó inmediatamente la habilidad. En ese poco tiempo que había usado la habilidad, su energía celestial fue gastada por más de 60%.
Desde el momento en que desató la habilidad y la quitó, apenas habían pasado 3 segundos. ¡Qué lástima! Sogeking se lamentaba internamente. Si hubiera empezado a moverse en el instante en que activó el ángel del infierno, tal vez podría haber derribado a muchos más soldados de la armada lobuna. Tal habilidad era demasiado aterradora, no solo en su efecto, sino en su gasto de energía en él. También era una de las raras habilidades que no había templado, pues tal área de efecto no requería mucho control fino. Además, esa era demasiado poderosa y no podía masacrar todo lo que le rodease al practicarlo. Desde el comienzo del cultivo de Sogeking hasta ahora, esa era la primera habilidad ofensiva entre todas sus habilidades de atributo oscuridad, y su poder era ciertamente aterrador. A pesar de que había cometido algunos errores y no había aprovechado su poder al máximo, también con algo de retención debido a estar en un campo de batalla a gran escala y aún así, solo desatándola por 3 segundos y moviéndose un poco, ya había causado a más de 300 soldados de la armada lobuna y sus monturas desaparecer de este mundo, sin un signo restante de ellos. Por muy feroces y valientes que fueran los hombres bestia, seguían siendo mortales y sujetos a una emoción mortal. Al ver una visión tan aterradora suceder justo ante sus ojos, los corazones de los hombres bestias sobrevivientes se llenaron de miedo y shock, y retrocedieron en pánico, sin importar si se chocaban entre sí. En sus ojos, Sogeking ya no era un humano, sino un diablo. Suscríbete a Audio de Historias sin intro y dale me gusta. Capítulo 159 Príncipe León. Cuando había elegido por primera vez la habilidad Ángel del Infierno, Sogeking solo tenía un propósito, el cual era aumentar sus capacidades ofensivas en el campo de batalla. Normalmente, las habilidades de ataque de área de efecto no eran iguales en términos de poder en comparación con las habilidades de objetivo único del mismo nivel. Sin embargo, estaba claro que esta habilidad no solo era buena en área de efecto, incluso su poder absoluto era increíble. Un ángel del infierno no solo había roto la formación de sable de la tropa de la armada lobuna, sino que también había borrado a un gran número de ellos. Al ver que la luz púrpura oscura se disipaba lentamente, otra brillante figura ilusoria comenzó a aparecer por encima de la cabeza de Sogeking, reemplazando a la anterior. Esta vez, era de color rojo púrpura, y la figura de la dama dragón demoníaca apareció de la nada, con una presencia aún más poderosa. Ninguna orden fue requerida. Las tropas de la armada lobuna se dispersaron como locas en todas direcciones. ¿Quién sabía qué habilidades locas vendrían después? Shang Wanfei y Lin Tianao volvieron rápidamente hacia Sogeking, quien veía como el enemigo se retiraba con la imagen de habilidad celestial de la dama dragón demoníaca sobre su cabeza. Después de que se reagruparon, se dirigieron hacia la tribu Cuervo de Oro y la tribu Berserker. Por desgracia para las tropas de la armada lobuna, ¿cómo podrían haber sabido que la segunda imagen de habilidad celestial era solo un truco? Y su propósito era solo asustarlos y había tenido éxito de manera sorprendente. El sello del dragón silencioso era, de hecho, una poderosa habilidad, pero era totalmente inútil contra soldados comunes como ellos, ni hablar para muchos de ellos. Solo los poderosos maestros de joyas celestiales tendrían miedo de semejante habilidad. Por supuesto, con el ángel del infierno anterior, ese engaño no era fácil de ignorar, y el efecto fue efectivo. Pronto llegaron a las líneas defensivas de las dos tribus. Cuando el batallón inigualable había llegado antes, las tribus Cuervo de Oro y Berserker lo habían notado al instante. Especialmente cuando el regimiento de la armada unicornio había salido a atacar al batallón inigualable, ya que la presión sobre ellos había disminuido considerablemente. Naturalmente, también habían visto claramente la luz púrpura oscura del ángel del infierno y su efecto en el regimiento de la armada lobuna. Ahora que el enemigo se retiraba, las dos poderosas tribus lanzaron un suspiro de alivio. Habían sido rodeados y atacados durante más de 2 horas, y aunque definitivamente habían dado muchos problemas a los regimientos de la armada lobuna y la armada unicornio, las dos tribus no habían permanecido inmunes. Después de todo, carecían de armaduras y armas, y por muy duros que fueran, no podían durar para siempre en contra de las continuas cargas de las poderosas unidades de caballería, y varios de ellos ya estaban gravemente heridos. Si no fuera por la aparición oportuna del batallón inigualable, tal vez sus lesiones hubieran aumentado hasta el punto de que sus líneas se derrumbarían. En ese momento, incluso podrían estar en peligro de ser aniquilados eventualmente, no importaba el desgaste que tuviesen sobre los dos regimientos. A medida que se acercaban, Sogeking inmediatamente vio cómo los miembros de las tribus fueron heridos. Las dos eran bastante fáciles de diferenciar, con la tribu Cuervo de Oro que consistía en más hembras, y con menos varones. En cuanto a la tribu Berserker, tenían una buena mezcla de ambos sexos, con la mayoría de los hombres con su cuerpo superior desnudo, agarrando todo tipo de armas.
Varias heridas y lesiones se podían ver claramente en sus cuerpos, y justo delante de su línea defensiva había un gran número de cadáveres de los soldados del Imperio Gonzou. Muy fuerte, Sogweikin sabía que tan robusto y musculoso era, pero cuando se comparaba con las dos tribus, descubrió que no era nada a su lado. Por una sola mirada, ni siquiera podía encontrar a alguien de menos de 2 metros de altura. Todos ellos eran tan musculosos que ni siquiera parecían humanos, con algunos de los más grandes casi construidos como montañas, alcanzando por lo menos 2,5 metros de alto, sus hombros anchos y gruesos como los muros de la ciudad. «Jefe», exclamó la voz emocionada de Makun y al instante siguiente cargó con su gran escudo ensamblado, saltando sobre Sogweikin y dándole un abrazo de oso. Actualmente estaba cubierto de sangre, y cuando lo vio, era como si hubiera visto a su pariente más cercano. Desde que llegaron a este lugar y fueron rodeados, los ojos de Crow y Makun se habían enrojecido. Estaban bajo tanta presión al convencer a sus tribus de migrar y moverse, y cuando esto había sucedido, podían sentir claramente los ojos de toda su tribu en ellos, no importaba si era verdad o no. Después de todo, eran responsables de traer a sus hombres de la tribu aquí, pero al llegar, ellos habían sido recibidos por tan poderosos enemigos. Dejando de lado el peligro de que fuesen aniquilados, incluso si uno de sus miembros fuera asesinado, serían los mayores pecadores de su tribu. Al ser abrazado por Makun, Sogweikin podía sentir claramente que su hermano estaba temblando. Un tipo tan fuerte y musculoso, sin embargo, en la actualidad estaba emitiendo una sensación tan débil, obviamente totalmente drenado de fuerza por la larga lucha. Buen hermano, no te preocupes, nuestros refuerzos vendrán pronto. Definitivamente llevaré a sus tribus a nuestro nuevo campamento. No era tiempo de largas explicaciones, y la fuerte y decidida voz de Sogweikin dio a Makun una nueva confianza. En este momento, debido a que los soldados de la armada Lobun estaban asustados por las terribles habilidades de Sogweikin, Bartes dio la orden de retirarse temporalmente y reagruparse ligeramente, reacomodándose en una formación diferente. Al mismo tiempo, eso le dio a la tribu Cuervo de Oro y Berserker una rara y muy apreciada oportunidad de descansar. Dos enormes figuras se desprendieron de la multitud y caminaron hacia ellos, ambos cubiertos de sangre. Junto con ellos venía Crow, llevando sus masivas hachas legendarias del Cuervo de Oro. Sogweikin y Makun se dejaron de abrazar y se adelantaron para recibirlos. Las dos figuras junto a Crow eran un hombre y una mujer. El hombre era tan grande y alto que incluso con su tamaño, Sogweikin tenía que levantar totalmente la cabeza para poder ver sus rasgos y es por lo menos 1 metro más alto que yo. Ese fue su primer pensamiento al verlo. Mientras miraba más de cerca, podía ver que el enorme hombre se parecía a Makun, y en su gran agarre, había un enorme gran martillo en cada mano, mucho más grande que incluso los martillos legendarios duales de Sogweikin. Su amplio y musculoso pecho estaba lleno de muchas pequeñas heridas, y todo su cuerpo estaba cubierto de sangre. Sin embargo, era evidente que la mayor parte de la sangre provenía de sus enemigos. En cuanto a la dama, su figura era aún más alta que la de Crow, con una cabeza llena de pelo corto, llevaba un par de masivas hachas de guerra. Mientras los dos caminaban hacia ellos, definitivamente era un grupo intimidante y valiente. Jefe, déjame presentarte. Este es mi padre, el líder de la tribu Berserker. Makun dijo rápidamente. Sogweikin dio unos pasos hacia adelante y extendió la mano hacia el enorme hombre. El padre de Makun agarró los 2 martillos grandes con una sola mano antes de extender la mano vacía para agarrar la de Sogweikin. Mi nombre es Malone. Su voz era fuerte, profunda y rica, con un ligero tono metálico. Solo unas pocas palabras, pero las orejas de Sogweikin casi resonaron con eso. Tío Ma, un placer conocerte. Siento que hayamos llegado tan tarde, nunca esperábamos que tu llegada coincidiera con los ataques del Imperio Gonzou. Dijo Sogweikin con una mirada de disculpa. Las manos de Sogweikin no eran pequeñas, pero en medio de la masiva mano de Malone, era como si estuviera totalmente envuelta, como la mano de un bebé. Sogweikin sintió un firme agarre y una gran fuerza fue aplicada. Sin embargo, su rostro no cambió, y él también aplicó más presión, no pasó a la ofensiva, simplemente mantuvo su agarre sin permitir que la fuerza de Malone lo abrumara. Malone continuó aumentando lentamente la presión, su mirada estaba fija en Sogweikin aunque no habló. Después de un momento, la sorpresa se reflejó lentamente en el rostro de Malone. Sentía como si la mano de Sogweikin fuera un duro lecho de roca. No importaba cuánta fuerza aplicase, él respondería con una fuerza igual. En este punto, ya estaba usando el 70% de su fuerza, pero mirándolo, él estaba sonriendo con una mirada honesta, sin vacilar o mostrando algún signo de debilidad en lo absoluto. Muy bien, no es de extrañar que ese pequeño mocoso de Makun te alabara tanto.
Esa fuerza es realmente impresionante. Malone finalmente soltó su agarre, aprobando a Zhou Weiqing mientras asentía con la cabeza. La guerrera de mediana edad que se había reunido con ellos le pasó sus hachas a Crow, dando un gran paso adelante hacia Zhou Weiqing. Ella era aún más directa, no ocultando el hecho de que estaba al punto de probarlo. Crow dijo enseguida, Weiqing, esta es mi madre. La guerrera de mediana edad era aún más firme y directa, diciendo, mi nombre es Hongyu, puede llamarme tía Hongyu. Crow dijo que tu fuerza es aún mayor que la suya, déjame verla por mí misma. Al decir eso, extendió la mano, que no era más pequeña que la de Malone. Zhou Weiqing sonrió débilmente y dijo, por favor guíame, amable tía. Mientras él decía eso, extendió su mano sin dudar. Estaban compitiendo totalmente en fuerza física, ya que ninguno de los dos lados lanzó sus joyas de poder. Hongyu era diferente a Malone. Tan pronto como los dos se agarraron de palmas, Zhou Weiqing sintió al instante una oleada de poder proveniente de ella. Su expresión cambió ligeramente, él no se atrevió a ser descuidado y concentró rápidamente su completa atención. Al instante, una oleada de poder vino desde lo más profundo de su interior, y la piel de sus dos palmas donde se tocaban palideció inmediatamente por la fuerza entre ambos. Muy bien, viene Hongyu, ¿de verdad crees que tu fuerza es mayor que la mía? Malone dijo exasperadamente. Con un golpe rápido de su gran martillo izquierdo en las dos palmas apretadas firmemente, Zhou Weiqing y Hongyu soltaron su agarre al mismo tiempo. Hongyu miró a Malone y dijo, ¿qué? ¿No estás dispuesto a ceder? Por supuesto que tu fuerza no es comparable a la mía. Si te atreves, no entres en tu estado berserk, y solo compitamos puramente en fuerza física, ¿qué te parece? Malone dijo enojado. HMPH, si tienes la capacidad, baja tu peso y masa a un nivel humano ordinario. Los labios de Zhou Weiqing se curvaron torpemente mientras su corazón palpitaba ligeramente. Parecía que estos dos no eran demasiado armoniosos. A un lado, Crow se echó a reír de repente antes de decir, Weiqing, no importa. Mi madre y el tío Ma están demasiado acostumbrados a discutir todo el tiempo. En verdad, son muy buenos amigos. Malone miró a Crow y dijo exasperadamente, en esos días, si no fuera por tu padre secuestrando a mi amor, no serás mi nuera, sino mi hija. Hongyu respondió con exasperación, maldita sea, como si me fuese a enamorar de ti. Deja de soñar. Ten cuidado, o voy a reportar tus palabras a Sis. Para sorpresa de Zhou Weiqing, un guerrero tan fornido y musculoso como Malone, al oír las palabras de Hongyu, se volteó con una mirada de culpabilidad. Su voz bajó mucho, obviamente, mientras decía, HMPH, ¿quién sabe lo que estabas pensando? Eres tan grande, pero caíste por un hombre tan diminuto. Hongyu dijo enojada, cierra la boca. Si te atreves a mencionarlo de nuevo, no creas que no te mataré. Zhou Weiqing solo podía intervenir en ese momento. Después de todo, todavía no estaban en buen estado, y quién sabía si el Imperio Gonzhou también enviaría refuerzos. Líderes de las tribus, todavía no hemos escapado del peligro, debemos salir primero antes de continuar tal conversación. Malone frunció el entrecejo y dijo, los soldados de la Armada Lobunai todavía cuentan con 7 u 8 batallones de hombres. ¿Cómo podemos irnos así? Zhou Weiqing dijo, todos ustedes se retiran mientras protegen a sus miembros de la tribu. Llevaré a mis hombres a cubrir su retiro. ¿Tus hombres? Tanto Malone como Hongyu estaban un poco perplejos, y no pudieron evitar mirar a la distancia. No importaban si eran las dos tribus o el regimiento de la Armada Lobuna, todavía podían ver a la distancia al regimiento de la Armada Unicornio rodeando y atacando a la pequeña tropa del batallón inigualable. Habían experimentado la carga del regimiento de la Armada Unicornio por sí mismos, y en comparación con el regimiento de la Armada Lobuna, la Armada Unicornio era definitivamente una mayor amenaza para ellos. No importaba si era la tribu Cuervo de Oro o la tribu Berserker, la mayor parte de sus heridas fueron hechas por esos soldados enemigos. Si no fuera por el hecho de que habían salido a atacar a la primera compañía principal del batallón inigualable, tal vez su línea defensiva ya se hubiera derrumbado en este punto. Por supuesto, como estaban siendo rodeados y en una lucha profunda, no habían examinado de cerca sus refuerzos, o cuántos había. Sin embargo, en este momento, podían ver claramente que el regimiento de la Armada Unicornio estaba rodeando esos refuerzos, y el círculo era bastante pequeño. Era obvio que el número de refuerzos no era demasiado alto y quizás ni siquiera capaz de escapar del destino de ser aniquilado por sí mismos y cómo podrían ayudar a cubrir su salida. Naturalmente, Zhou Weiqing podía adivinar en qué estaban pensando los dos líderes de las tribus y se volteó para dar una señal con sus ojos a Shan Wanfeier. Ella sintió con la cabeza y sacó un cuerno de su anillo espacial antes de soplarlo con fuerza.
El sonido del cuerno era bajo pero penetrante, y en estas vastas llanuras vacías, definitivamente viajaba lejos. Lo que ocurrió a continuación haría que Malone y Hongyu miraran fijamente la milagrosa vista. Justo en la distancia, en la zona donde se reunía el regimiento de la Armada Unicornio, varios cientos de figuras volaron en el aire, elevándose hacia el cielo. La primera compañía principal, la Fuerza Aérea Inigualable, finalmente había tomado el cielo. Las alas consolidadas flotaban en el aire, llevándolos a varios cientos de metros de altura rápidamente. Anteriormente, encerrados en el estancamiento, el regimiento de la Armada Unicornio ya se había reducido a casi el 60% de sus números originales. La lucha anterior contra las dos tribus, combinado con el desgaste de los arcos consolidados seguido de un combate cuerpo a cuerpo con las élites del batallón Inigualable, habían causado grandes pérdidas. A medida que la fuerza aérea del batallón Inigualable se alzaba en el aire, aprovecharon la oportunidad para lanzar unas rondas de ataques, y con las pesadas jabalinas detrás de sus espaldas, tallaron un sangriento camino a través de los soldados de la Armada Unicornio. Los 7 arqueros divinos de la unidad de arco celestial no tenían alas consolidadas, y rápidamente aprovecharon esa oportunidad para cargar y liberarse. Todos ellos tenían caballos demonios fantasmas, cuya defensa y velocidad era capaz de romper valientemente a través del agujero en las filas del regimiento de la Armada Unicornio, justo cuando la segunda salva de jabalinas se estrelló desde arriba. Todo eso sucedió con demasiada rapidez. Aunque cada jabalina no fue capaz de derribar a un enemigo, con 2 rondas, al menos 600 soldados de la Armada Unicornio habían perecido. Cámpora nunca había soñado que algo así sucedería tan de repente. A pesar de que habían sido rechazados por tanto tiempo y teniendo tantas pérdidas, la mayoría de los caballos de guerra que el batallón Inigualable estaban usando como escudos estaban muertos. A sus ojos, estaban a punto de derrotar a sus duros oponentes. Aunque sus propias pérdidas ya eran altas, solo podía apretar los dientes y continuar. De lo contrario, si dejaba que esos poderosos enemigos se fueran, sus potentes arcos y flechas definitivamente causarían más problemas y pérdidas para ellos, ni hablar de las futuras guerras. Sin embargo, ¿quién podría haber imaginado que esos enemigos tomarían vuelo de repente y se elevarían fuera de su alcance? Retirada. Casi sin vacilar, Cámpora dio la orden para que el resto de su regimiento retrocediera a toda velocidad. Los ejércitos enemigos eran de hecho poderosos, pero su método cadena de mando era muy diferente de los comandos unificados de los ejércitos de los imperios humanos. Los ejércitos del Imperio Gonzón todavía estaban unidos a sus respectivas tribus, y se podría decir que eran las élites de cada tribu en particular. Si los ejércitos de una tribu se volvían demasiado débiles y no eran capaces de mantener su estatus o rango original, entonces podrían conducir a la declinación de toda su tribu. Como tal, la potencia total del Imperio Gonzón podría ser grande, y eran realmente feroces y buenos en chocar directamente. Sin embargo, si su número de muertos crecía demasiado, definitivamente no lucharían hasta la muerte. Eso no era por cobardía, sino porque necesitaban mantener el estatus de su tribu. Anteriormente, Sogeking y el batallón Inigualable se habían reunido con el regimiento Lobo Rápido, y ese había sido el caso exacto. Esta vez, el regimiento de la Armada Unicornio seguiría su ejemplo. Viendo que sus pérdidas eran tan enormes, y los enemigos se habían disparado hasta el cielo, fuera de su alcance, Cámpora instantáneamente tomó la decisión de que sería inútil tomar más pérdidas. Como resultado, al instante dio la orden de retirarse y al menos, se desprenderían del campo de batalla antes de decidir su próximo paso. De lo contrario, quién sabe qué tipo de daño podría darles esta pequeña tropa de arqueros con armadura desagradablemente dura. Era realmente la primera vez que había conocido una comida tan difícil de digerir en las muchas guerras en las que había luchado contra el Imperio Songtian. Como dice el refrán, una derrota es como un derrumbe. Al ver que el regimiento de la Armada Unicornio estaba huyendo en retiro, Bartes en el otro lado no dudó en dar la misma orden y retirarse también. En realidad, Bartes estaba bastante más asustado ahora. Definitivamente no quería seguir los pasos de su hermano mayor, y el poder que Sogeking había exhibido había golpeado el miedo en su corazón. Si se preguntaba honestamente, sabía que no era rival para ese joven. Bartes podría parecer áspero y directo, pero para poder ser comandante de regimiento, definitivamente tenía sus propios cálculos e inteligencia. Podía ver claramente que su enemigo ya estaba en el nivel de cultivo de 5 joyas, mientras que su hermano había dicho que cuando se habían enfrentado, estaba solo en el nivel de 4 joyas. Ya que había confirmado que Sogeking era la persona que había enfrentado a su hermano, entonces era una certeza que había crecido mucho más fuerte desde entonces. Además, su propia fuerza no era rival para su hermano, y sabía que no sería capaz de enfrentarse a Sogeking en un choque directo.
Además, el objetivo principal de los ataques del Imperio Gonzalo era guerrillear y saquear, no matar a todos sus enemigos. Después de todo, por eso siempre atacaban antes del cruel invierno, no solo para invadir y conquistar tierras, sino para saquear los diversos recursos y asegurar que su pueblo pudiera sobrevivir en el amargo frío invernal. Y que si podían matar a todos estos enemigos, al tomar ellos mismos una pérdida tan grande, definitivamente no valía la pena, y cualquier cosa que pudieran saquear de ellos no valía la pena de todas sus muertes. Anteriormente, Barter ya había sido irresoluto, su temor se debatía internamente, después de todo, se había reunido con Cámpora. Por supuesto, ahora que Cámpora se había retirado primero, tenía todas las razones para hacer lo mismo. Al instante ordenó a su regimiento que siguiera al regimiento Unicornio, reuniéndose mientras volvían hacia el norte. Naturalmente, los pensamientos internos de estos dos comandantes de regimiento del Imperio Gonzalo eran desconocidos para Sogweikin y los otros. Sin embargo, desde el aspecto superficial de las cosas, especialmente en los ojos de Malone y Hongyu, fue como si, tan pronto como la primera compañía principal se levantó en el aire y atacó 2 veces, matando a un gran número de enemigos, tanto el regimiento de la Armada Unicornio como el regimiento Lobo Salvaje huyeron como conejos. Esa visión fue realmente una gran sorpresa para todos. Cuando los dos regimientos se retiraron, solo entonces Malone y Hongyu se dieron cuenta de que, no solo quedaron muchos cadáveres en el campo de batalla, sino que la cosa más llamativa eran las bestias unicornio que habían perdido a sus amos. No las habían llevado, ya que solo escucharían las instrucciones de su amo. En total, además de aquellas bestias unicornio que habían sido asesinadas, había en realidad alrededor de 2 a 3 mil bestias unicornios circulando alrededor. En el otro lado, los dos líderes de la tribu se perdieron en sus propios pensamientos. Los que vuelan. ¿Podrían ser hombres pájaros? Incluso se equivocaron, pensando que Sogweikin había traído consigo a una tropa de hombres bestia con alas. Vamos a retirarnos, dejemos este lugar tan pronto como sea posible. Podemos charlar más tarde. Al ver que los dos regimientos de los hombres bestias se alejaban rápidamente, sus ojos destellaron con una brillante luz de pensamiento profundo. Después de tener 2 peleas a gran escala con los hombres bestia, estaba empezando a ver algunos de sus estilos y características particulares. Después de todo, esta era la frontera norte, y no sabían cuándo aparecerían enemigos poderosos. Sogweikin solo había traído a 500 hombres, y aunque la primera compañía principal estaba compuesta por maestros de joyas físicas de élite, definitivamente no podían durar demasiado tiempo en vuelo. De lo contrario, Sogweikin habría necesitado usar caballos previamente, y solo los habría traído volando hasta aquí. En cualquier caso, era mejor dejar ese lugar tan pronto como fuese posible, al menos retrocediendo alrededor de 100 li para esperanzadamente encontrarse con el resto del batallón inigualable detrás. Solo entonces sería relativamente seguro. Malone y Hongyu también sabían la seriedad del asunto, y no se atrevieron a dudar, ordenando rápidamente a sus respectivas tribus para que rompieran la formación y comenzaran a salir con todas sus pertenencias, retrocediendo hacia la dirección del campamento del ejército Songtian del noroeste. En cuanto a la primera compañía principal del batallón inigualable, aterrizaron nuevamente en el suelo, siguiendo detrás de ellos para cubrir el retiro. Sogweikin, Shang Wanfei y Lin Tianao fueron los últimos en salir, cubriendo el retiro final, mientras también observaban al norte. Justo en ese momento, una voz baja y potente resonó desde la distancia, llena de poder y un fuerte espíritu de lucha. Sogweikin. Solo 3 palabras sencillas, pero Sogweikin se sorprendió al descubrir que el dueño de la voz se acercaba a velocidades sorprendentes. Desde el extremo norte, en la dirección en la que se habían retirado los 2 regimientos de hombres bestia, 3 figuras se precipitaban hacia ellos a la velocidad del rayo. Tan fuerte. La expresión de Shang Wanfei cambió. A partir de la velocidad a la que el trío se acercaba, podían fácilmente decir lo poderosos que eran. Sogweikin tiró de su caballo demonio fantasma de un solo cuerno y le dijo a Hua Feng: Maestro Hua Feng, lleve a los demás a cubrir la retirada de la tribu Cuervo de Oro y la tribu Berserker a toda velocidad. Estos 3 parecen estar aquí por mí. Los retendremos un rato antes de alcanzarlos. Habían tenido tantos problemas para rescatar a las 2 tribus, y ahora, asegurar su seguridad era su máxima prioridad. La masiva tropa de personas se retiró lo más rápidamente posible, mientras que Sogweikin, Shang Wanfei y Lin Tianao se detuvieron a esperar a las 3 figuras que se acercaban. Después de alcanzar el nivel de cultivo de 5 joyas, Sogweikin todavía estaba bastante confiado acerca de su propio poder. Aunque no sabía quién era el trío que se acercaba, ni sabía por qué sabían su nombre, tenía la confianza de que, aunque no pudiera derrotarlos, los 3 podían escapar sin problemas.
Después de todo, todavía tenía con él al emperador de plata pequeño frijol rojo. Aún más, él no podría tener siempre la mala suerte de encontrarse con potencias de la etapa rey celestial en esta tierra desierta y helada. Por desgracia para Sogeiki, el juicio de un humano no siempre puede ser exacto, e incluso las posibilidades más bajas pueden ocurrir a veces. Cuando el trío se acercó, las expresiones de Sogeiki y Shen Wanfei cambiaron de inmediato. En términos de nivel de cultivo, tal vez Lin Tianao era todavía más fuerte que Sogeiki. Sin embargo, en términos de juicio y la estimación del poder de un enemigo, Sogeiki todavía lo superaba ligeramente. Los tres que cargaban desde la distancia eran tan rápidos que Sogeiki sabía que incluso si se iba a la máxima velocidad posible junto con el poderoso poder explosivo de su pierna derecha demoníaca, todavía no podría igualarlos. ¿Qué implicaba eso? Significaba que el nivel de cultivo de las tres figuras que se acercaban era muy superior al suyo. Además, él también notó un detalle más fino y a pesar de la velocidad del trío, no parecían hacer ningún sonido. Es decir, ya eran capaces de controlar su energía celestial personal y la energía sobre ellos a un grado tan fino, pudiendo utilizar su energía celestial para cortar el aire y reducir la fricción y la resistencia del aire, lo que permitía que sus velocidades fuesen más altas. El uso de ese método para viajar era definitivamente un método extravagante, haciendo que solo aquellos que confiaban en su propia energía celestial y en la tasa de recuperación se atreverían a hacerlo. Aún más importante y normalmente aquellos que podrían hacerlo estarían al menos en el nivel de cultivo de 8 joyas o más alto. 3 potencias de 8 joyas a la vez. Tal grado de potencias definitivamente tendría un rango y estado importante, incluso en el Imperio Gonzhou. Aunque ellos no tenían la misma estructura y formación de los ejércitos de los imperios humanos, todos usaban los regimientos como su unidad organizativa básica y para que un número tan grande de potencias aparecieran de inmediato, ¿podrían estar allí solo para tratar con él? Un fuerte sentimiento de peligro se elevó en el corazón de Sogeiki, pero, por desgracia, era demasiado tarde para que él se fuera. Los tres se movían demasiado rápido, y solo Shen Wanfei podría escapar con sus alas consolidadas. Sin embargo, ya que ellos ya estaban llegando, Sogeiki también quería saber cómo sabían acerca de él. Manteniendo su guardia arriba, dio a Shen Wanfei una señal. Si el trío invasor eran potencias ordinarias de 8 joyas, tal vez no necesitarían estar demasiado asustados. Después de todo, tanto Sogeiki como Shen Wanfei eran poderosos más allá de su nivel y ambos tenían conjuntos legendarios. Junto con la poderosa defensa de Lin Tianao para apoyarlos, podrían no perder en una pelea de 3 contra 3. Las tres figuras finalmente aterrizaron a una docena de yardas del trío de Sogeiki. Justo cuando él los estaba ponderando con su ojo crítico, oyó un grito sorprendido de Shen Wanfei. Príncipe León. Sogeiki no esperaba que ella conociera realmente a sus oponentes, y se sorprendió un poco antes de concentrarse en ellos. De las tres figuras, el que estaba en el centro era claramente el líder. Era alto y bien construido, incluso más alto que Sogeiki por media cabeza. Su cabello era de un brillante rojo dorado, el cabello largo se arremolinaba en el viento detrás de su espalda, y sus rasgos eran guapos y resueltos. Especialmente sus ojos, que miraban ferozmente a Sogeiki, dándole la sensación de una poderosa presión. Estaba vestido con un ligero traje de oro, dándole un aspecto impresionante y digno al general. ¿Príncipe León? De hecho, ese era el príncipe León Wu Jingwing. Él estaba flanqueado a cada lado por un anciano, que tenían unos 60 años de edad, eran igualmente grandes y musculosos, de pelo rojo y con las mismas túnicas doradas. Sin embargo, la mayor diferencia entre ellos y Wu Jingwing era que su cabello no tenía el mismo tono dorado brillante, y esa también era la razón por la que cualquier espectador podía ver claramente por qué el príncipe León era el líder con solo una mirada. La expresión de Shen Wanfei era extremadamente fea. Naturalmente, conocía muy bien al príncipe León Wu Jingwing. Hace 3 años, tanto ella como Shen Wanxue habían acompañado a su tío y padre a unirse a la lucha de las 5 grandes tierras santas en la montaña celestial de nieve, y ella se había encontrado con él entonces. Sixuer era la mejor luchadora en la nueva generación del Palacio Extensión del Cielo, entonces Wu Jingwing era el peleador más fuerte en toda la generación de las 5 grandes tierras santas. Hace 3 años, ya había alcanzado el nivel más alto de la etapa de 7 joyas, y ahora podía adivinar fácilmente que había pasado a través del nivel de cultivo de 8 joyas. No solo era el principal discípulo de la montaña celestial de la nieve, también era el futuro heredero de la familia real del Imperio Gonzhou, la tribu espíritu divino del León de Tierra Celestial. Independientemente de si realmente heredaría el trono en el futuro, o se convertiría en el próximo líder de la montaña celestial de la nieve, sin lugar a dudas significaba que era de la más alta categoría en todo el Imperio Gonzhou.
para que uno de ellos, el príncipe león, apareciera tan de repente, y además era él quien había gritado el nombre de Zhou Weiqing, podría estar aquí para vengarse por los dos regimientos. Sin embargo, ¿cómo pudo haber sabido y respondido tan rápidamente? Aún más, la montaña celestial de la nieve también estaba restringida por el acuerdo de las 5 grandes tierras santas, y no podían intervenir fácilmente en las guerras ordinarias. Ya que ella no sabía la razón por la que Wu Jingbing había aparecido aquí, Shang Guanfei dijo fríamente. El gran discípulo principal de la montaña celestial de la nieve, y futuro heredero del imperio Gongzhou, se digna entrar profundamente en nuestro territorio del imperio Songtian. ¿Estás rompiendo la promesa de las 5 grandes tierras al intervenir en la guerra entre los imperios? Shang Guanfei era extremadamente inteligente por derecho propio, y sus palabras se dirigían tanto a Zhou Weiqing como al príncipe león, para informar al primero de la identidad y el estatus del otro, mientras usaba las mismas palabras para maldecir al príncipe león. La mirada de Wu Jingbing se había fijado en Zhou Weiqing desde el momento en que llegó. De hecho, la razón por la que el imperio Gongzhou había aumentado la cantidad de ejércitos aquí, contra los ejércitos del noroeste, era por causa de él. Estaba aquí especialmente para buscar a Zhou Weiqing, desde que había visto la imagen de él aquel día. Sin embargo, los ejércitos del noroeste contaban con más de 100.000 hombres, y no sería fácil buscarlo. Como tal, el príncipe león trajo a 2 asistentes a la frontera para esperar. Anteriormente, había recibido repentinamente noticias del frente que 2 de sus regimientos de vanguardia se habían encontrado con enemigos formidables. Al instante, había pensado en Zhou Weiqing llevando a sus hombres a atacar al regimiento Lobo Rápido anteriormente. Con ese pensamiento en mente, inmediatamente se precipitó lo más rápido que pudo. Los 3 habían estado bastante lejos, pero él había sentido la presencia de una imagen de habilidad celestial. En términos de sentidos, como miembro de la tribu Espíritu Divino del León de Tierra Celestial, tenía una de las más fuertes líneas de sangre en las bestias celestiales junto con los Espíritu Divino del Tigre Celestial. Sus sentidos y percepción eran mucho más fuertes que la mayoría de los demás. El sentimiento sensorial de la imagen de una habilidad celestial confirmó la conjetura de Wu Jingbing para sí mismo, y esa fue la razón del grito anterior. Había aprendido el nombre Zhou Weiqing de Tianer. Después de llevar al príncipe lobo a la montaña de la nieve celestial para recibir la curación, Tianer y Wu Jingbing tuvieron otra serie de interacciones, pero al final aún había llegado a la frontera para buscar Zhou Weiqing y resolver todo. Sin embargo, incluso él no había esperado que este encuentro entre él y el humano que había robado el corazón y cuerpo de su novia vendría tan pronto. Tan pronto como miró a Zhou Weiqing, los ojos del príncipe león se llenaron de fuego mientras fijaba su mirada. Como ya lo había visto en los recuerdos de Butler, definitivamente no se equivocaría en su identidad. Solo cuando escuchó la voz de Shang Guanfei le prestó atención. «Eres del Palacio Extensión del Cielo», ese Shang Guan, y la voz gruesa del príncipe león estaba llena de rabia y manía reprimidas. «Soy Shang Guanfei». El príncipe león dijo fríamente. «¿Por qué me has preguntado por qué estoy aquí? Si yo no adivino mal, tú debes de haber intervenido en la lucha entre nuestros imperios. Sin embargo, no tengo tiempo para perder contigo. Hoy, estoy aquí por él, y es un asunto personal». Zhou Weiqing frunció ligeramente la frente. «¿Asunto personal? Creo que no te conozco». Después de todo, con las palabras introductorias de Shang Guanfei, ¿cómo no podía entender el puro poder de ese príncipe león? De repente, la inspiración le golpeó y su rostro cambió. De pronto pensó en una posible razón por la que él lo buscaría. «No me reconoces, pero deberías reconocer a Tianer, ¿no? Soy su prometido». Las palabras de Wu Jingbing fueron forzadas a salir de sus apretados dientes. Realmente amaba a Tianer. En términos de edad, era más de 10 años mayor que ella, y se podría decir que la había visto crecer. Siempre le había estado esperando, y su matrimonio no era solo totalmente político. De lo contrario, una vez que hubiera sabido sobre cómo había perdido su virtud, podría haber rechazado el matrimonio y obtener otros beneficios de su maestro en su lugar. Sin embargo, no lo hizo, y en su lugar persistió en querer casarse con Tianer. No era para congraciarse con Xiao Tian, sino porque realmente la amaba. En este momento, al ver a aquel hombre que había robado el corazón y el cuerpo de Tianer, ¿cómo no podría estar lleno de odio? Esta vez, Zhou Weiqing acertó totalmente con su conjetura. Tal vez no sabía por qué el príncipe león sabía de él o cómo lo había encontrado, pero sabía que ya no había más margen de maniobra en este asunto. «¿Tianer está bien?». Enfrentando a su rival amoroso con los ojos escupiendo con fuego, Zhou Weiqing no pudo evitar estar lleno de preocupación por ella, y preguntó inconscientemente. Wu Jingbing dijo fríamente. «¿Qué derecho tienes de preguntar algo sobre Tianer? ¿Quién te crees que eres?». La mirada de Zhou Weiqing se volvió fría.
Los dos hombres estaban allí, mirándose el uno al otro, como dos toros furiosos dispuestos a luchar por una compañera. El olor de la pólvora entre ellos se hizo cada vez más fuerte, como si una pelea fuese a estallar en cualquier momento. Lin Tianao subconscientemente dio un paso más cerca de Zhou Weiqing. A medida que se acercaba, podía sentir naturalmente el poder y el peligro de Wu Jingwin. Te reto. Si eres un hombre, párate y lucha. Mientras él decía eso, una poderosa aura violenta de energía celestial estalló de Wu Jingwin, junto con una brillante luz roja dorada que envolvió todo su cuerpo, extendiéndose hacia afuera. 8 joyas físicas de jadelado que denotaban el atributo fuerza aparecieron notoriamente alrededor de su muñeca derecha, mientras su mano señalaba hacia Zhou Weiqing. La feroz luz en sus ojos era como si quisiera despedazarlo. Pequeño gordito, no, dijo Shen Wanfei con urgencia. Podía oír naturalmente que Zhou Weiqing y Wu Jingwin estaban luchando por una mujer y de hecho, había conocido antes a Tianer, pero en este momento ya no podía preocuparse por estar celosa. Estaba muy clara sobre qué poder tenía Wu Jingwin. Después de todo, incluso su hermana mayor no era comparable con el príncipe león, ni hablar de Zhou Weiqing. Wu Jingwin no era un maestro de joyas celestiales de 8 joyas ordinario. Zhou Weiqing se volteó para mirar a Shen Wanfei antes de decir en tono serio. Este no es un desafío del que pueda retroceder. Mientras decía eso, se volteó hacia Wu Jingwin y dijo solemnemente, por favor. Esta pelea era por Tianer, una pelea entre hombres, y no había nada más que decir sobre ella. Solo la fuerza y el poder podrían resolver la disputa entre ellos, la enemistad entre ellos. Ambas partes mantuvieron su intención de matar igualmente fuerte hacia el otro. A pesar de que sabía que su poder no era rival para su oponente, Zhou Weiqing no retrocedería. De lo contrario, ya no tendría ninguna calificación para amar a Tianer. Zhou Weiqing estaba realmente asustado de morir, pero en algunos escenarios, él nunca retrocedería. Oculto en el interior de la médula de sus huesos, estaba esa sangre caliente y el ardor de la juventud. Wu Jingwin movió su mano, y los dos ancianos que lo acompañaban retrocedieron lentamente, formando un espacio vacío alrededor de ellos. Shen Wanfei estaba al punto de hablar, pero fue detenida por Lin Tianao, que dio un paso atrás en primer lugar. Aunque ella no estaba totalmente dispuesta, ¿qué podía hacer en ese momento? Solo podía regañar a Zhou Weiqing en su corazón por ser tan playboy, mientras trataba de ocultar su preocupación. Al mismo tiempo, estaba completamente preparada para intervenir si el príncipe león intentaba darle un golpe mortal. Mientras los otros 4 se alejaban, solo Zhou Weiqing y Wu Jingwin se quedaron uno frente al otro. Ninguno de los dos retrocedió, sus miradas se cerraron con una mirada feroz y contundente. Esta era una pelea entre rivales de amor, y no había vuelta atrás. El que atacó primero fue Zhou Weiqing. Su nivel de cultivo no era rival para su oponente, y no permitiría que el príncipe león continuara aumentando su aura hasta el máximo. Si eso sucediera, sería fácil para él ser derribado de un solo golpe. Con un aullido bajo, Zhou Weiqing cargó hacia adelante como una flecha rápida. En medio del aire, ya había completado una serie de acciones, entrando al estado de cambio demoníaco instantáneamente. Sabía que sin él, ni siquiera tendría una pequeña oportunidad. Al mismo tiempo, la imagen de la habilidad celestial de la gama dragón demoníaca apareció por encima de su cabeza. El sello del dragón silencioso era otra clave crítica para su pequeña oportunidad de victoria. Tan pronto como Zhou Weiqing se movió, Wu Jingwin también había reaccionado. Con un fuerte grito, su cabello rojo dorado se onduló con el viento, y una gruesa luz dorada brotó de su cuerpo mientras avanzaba. Él no hizo ningún ademán ostentoso, golpeando directamente hacia el pecho de Zhou Weiqing.